Ahora, se apagou sin querer, non estaba apagado desde o principio. Decía que gracias, non sei, se escoitou igualmente. Perfecto. Pois nada, decía gracias á concelleira, á xefa do servicio que tamén se encontra entre nós, a todo o persoal, por ese traballo incansable durante 18 meses, aos servizos do Concello e ás asociacións da nosa cidade, asociacións que estuveron aí a pie de cañón, todas as asociacións sociais, non as vou a nomear porque me quedaría algunha, pero que estuvo traballando te conté co Concello e, polo tanto, moitísimas gracias porque fuche de salud para moitas persoas do noso Concello. Así que, Olga, pois moitas gracias polo traballo deses 18 meses e a organización destas segundas xornadas que serán moi fructíferas e para ello contamos tamén pois co xefe axunto do Servicio de Xeriatría do Hospital Lucus Augusti, José Ramón Martínez Calvo, a quen lle damos as gracias un ano máis por estar aquí, por fomentar estas xornadas e do seu interés desde o minuto cero. Traballou arreo ca concelleira para que esas primeiras xornadas foran todo un éxito. Estou convencida que estas segundas xornadas así o serán. É unha persoa que xa casi podemos denominar medio lucense, amigo da casa, unha persoa que coñecemos porque xa ten colaborado tamén nas anteriores xornadas en outras actuacións e accións da cidade de Lugo, sempre co foco dos maiores, sempre pensando nos os maiores e sempre pensando no mellor deles, que é Miguel Ángel Vázquez Vázquez, presidente da Sociedade Galega de Xeontoloxía e Xeriatría de Galicia, e lle damos a benvida un ano máis a Lugo, a nosa cidade, a súa cidade e a estas segundas xornadas. E decía que este ano caben e teñen todavía máis relevancia, porque se o ano pasado poñíamos de manifesto cifras tan importantes como 5.000 persoas están vivindo en soidade non desexada, este ano, tras a pandemia, hai moitas persoas que xa non só viven en soidade, sino que viven ailladas, un aillamento involuntario, un aillamento non deseado tamén, e un aillamento que, ao final, está a sufrir as persoas con un deterioro cognitivo, con un deterioro funcional, con un deterioro social tan importante, a socialización dos nosos maiores, o que interactúen, o que teñan capacidade de desenvolver a súa actividade. Comentábamoslo onte, teníamos a oportunidade de charlar un rato e comentábamos a importancia de ter un envellecemento activo, a importancia de invertir en políticas sociales, a importancia de invertir nos nosos maiores, a importancia de invertir en nós, porque hoxe nós somos os que estamos aquí falando destas xornadas, pero mañá seremos demandante deses servicios, desas prestacións, desas axudas. E, polo tanto, creo que como sociedade debemos de facer esa inversión, porque ten que considerarse como unha inversión de futuro para atender un colectivo tan importante como é o 21, casi 22% da nosa poboación. Dentro do Concello temos un compromiso claro e decidido, e así o amosamos nos orzamentos, que é onde hai que amosalo, porque máis aló das palabras teñen que vir acompañadas dos feitos. Son 31 millóns de euros que lle habíamos dedicado o último orzamento previo á pandemia para políticas sociales, casi un 30% do total do noso orzamento, polo tanto, o compromiso está claro e decidido. Ese orzamento todavía se veu incrementado pola situación pandémica, onde fixemos un esforzo para reorientar o orzamento e ter cobertura e que ninguén quedara atrás en esta situación tan difícil. Pero máis desta situación difícil, creo que hai que ter esa perspectiva, esas alturas de mira, ese horizonte a medio e largo plazo, ese horizonte pensando en un activo fundamental e que queremos que siga sendo un activo que tamén redunde na mellora da sociedade, que retorne, que siga sendo productivo, porque ten capacidade para seguir redundando na mellora da nosa sociedade. Afortunadamente, a esperanza de vida cada vez é maior, afortunadamente, cada vez temos máis calidade de vida, afortunadamente, cada vez somos máis exixentes e queremos ter unha autonomía persoal autofinal e queremos decidir onde queremos pasar a última etapa da nosa vida, e iso é o que queremos realmente dentro do Concello, darlle a facilidade a que todo o mundo poida ter unha opción donde finalizar esa última etapa das nosas vidas. E, polo tanto, ese é un dos obxectivos. Estas xornadas, que como podedes ver no programa, teñen un elenco moi importante de participantes, entre eles que nos acompaña hoxe aquí
e para dicilo ben, José Manuel Martín Carmona, especialista en xeriatría e coordinación do programa de memoria e dependencia e director do Centro Municipal de Envellecemento Saudable do Concello de Málaga, que lle damos as grazas por acompañarnos, a pesar de que a súa ponencia magistral será no día de mañá, pois xa nos quiso acompañar durante estas xornadas, se irán incorporando máis poñentes ao largo destes días, terán voz todo o amplo espectro da sociedade, desde colectivos veciñais, asociacións do ámbito social, especialistas, con esas conferencias magistrales, e, polo tanto, van a ser unhas xornadas como as que foron a primeira ocasión, moi fructíferas, unhas xornadas que inviten á reflexión e unhas xornadas que poñan riba da mesa as necesidades para seguir establecendo a folla de ruta da sociedade, das administracións, das entidades sociales, das entidades privadas tamén, ese traballo conxunto que debemos facer toda a sociedade para seguir facendo de Lugo esa cidade amigable coas persoas maiores. Moitísimas grazas a todos os presentes, aos que nos seguides por streaming tamén, desexando que sexan o máis fructíferas posibles para seguir avanzando como sociedade. Moitas gracias e moi bo día. Bo día, gracias por asistir, gracias ao Xuntamento e, sobre todo, á alcaldesa e á concejala que nos permite reunirnos como outra vez máis aquí para poder falar de unha parte moi importante da sociedade que son as persoas maiores. Esta parte da sociedade que todos, si non hai problema, imos camiñando a convertirnos parte dese grupo, e o que tratamos con todas estas xornadas é tratar de buscar solucións, buscar que podemos mellorar na calidade de vida deles, reunindo a unha serie de profesionais que, como vedes no programa, son casi unha multitud de profesionais de diversos tipos que trataremos de engarzar para que todos poidan participar e todos poidan aportar o seu. Eu pertenezo a un servizo que levamos casi 30 anos en Lugo. Iso quere decir que a necesidade de avanzar, de desarrollar e de que podamos seguir traballando todos para poder atender o mellor que podamos ás persoas maiores é o noso fin primordial da nosa actividade. Recordar, como non, todos os anos os iniciadores do servicio, un deles o Dr. Veiga e outro deles o Dr. Bujidos, que, por desgracia, non poden estar aquí porque falleceron moi xóvenes os dous. Sería unha maravilla telos aquí para que puideran expresar, para que puideran dar súa lección, súa información e poder enriquecernos a todos, tanto profesionais como cidadáns simples da nosa cidade e, en general, de toda Galicia. Quero ser corto, quero agradecer a todos a vosa participación e a vosa asistencia e benvidos ás xornadas. Bueno, bo día a todas e a todos os asistentes presenciais, como así, e a todas as persoas que nos sigan a través do streaming. Eu quero, sobre todo, dar un forte agarimo ás persoas maiores, a esas persoas que representaron unha das consecuencias máis fortes da pandemia do COVID, pero, sin embargo, vostedes, os de maior idade, tamén mostraron unhas das resiliencias máis fortes en toda esta pandemia e foron quen de empoderarse despois dela. E o obxectivo destas xornadas volve a ser o mesmo, volve a ter o foco nas persoas maiores, en crear grupos de traballo que nos permitan afrontar unha nova sociedade onde máis dun 21% agora xa son persoas maiores de 65 anos, que vamos nun incremento proporcional e que, polo tanto, a estructura da nosa sociedade vai a cambiar. E todos, sobre todo os responsables das administracións, temos que estar á altura e temos que tomar medidas para que a sociedade que ven sexa acorde cos retos que se nos plantexan.
Quero tamén, en palabras de Miguel Ángel, se me permites, que utilicemos a palabra apoialos. Cóllocha. Creo que non só o cuidado, Miguel Ángel enseñoume onte e eu aprendín, creo que o apoio a conducir hacia onde queremos ir nas etapas da nosa vida é fundamental e, como non pode ser de outro xeito, tamén na terceira idade. Agardo que todas estas xornadas cumpran as expectativas tanto das persoas que participan como dos que están como asistentes e tamén agardo que os asistentes non sexan un fin pasivo, sino que se convirtan en relatores. A idea é que vostedes poidan participar, que interaccionemos, que poidan solventar dudas, que todos sexamos un conxunto no que poidamos facer un coloquio aberto e que redunde no ben de todos dunha mellor calidade, dunha mellor prestación dos servicios sociais cara ás persoas maiores. Tamén é certo e é palpable que a pandemia fixo un cambio na prestación de servicios, analizaremos as flaquezas, pero tamén eu creo que é bon sempre falar de oportunidades. A situación que vivimos, si ben foi dura, meses donde a soidade, o illamento, a enfermedade, a todos nos chegou de algún xeito, tamén cabe decir que nos fixo reflexionar. Entendo que como sociedade temos un reto por adiante, afrontémolo, temos unha oportunidade, non a perdamos e miremos cara adiante con futuro. Moitas gracias a todos, sobre todo aqueles que veñen dunha forma totalmente altruista, convertindo o seu tempo de lecer, o seu tempo libre, sin ningunha contraprestación, máis que estar aquí e poñer en valor o seu coñecemento. Agradezco-volo infinitamente, agradecer á alcaldesa unha vez máis a aposta por estas xornadas, a José Ramón, permíteme tutearte, o seu gran apoio sempre nestas xornadas. Miguel Ángel sempre nos respondeu, dunha forma totalmente positiva. José María Carmona, que ven desde Málaga, pero a todos vos que colledes o voso tempo persoal para estar aquí. Os compañeiros de corporación que estades, a todos, moitas grazas. Espero que cumplamos os obxectivos. Grazas. Buenos días, señora alcaldesa. Bos días, señora concelleira. Bos días tamén a Concellería de Economía. O compañeiro José Ramón Martínez, un pouco asesor científico destas xornadas. O doutor José Marín Carmona, que nos acompaña dende moi lonxe. Bos días a todas ustedes e a todos ustedes. Para a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría que represento aquí neste acto, é unha satisfacción, sin dúbida, e hasta, se cabe, unha honra, non? Que Lugo, unha cidade do interior, se consolide xa, non? Estas son as segundas xornadas, polo tanto, consolida unha acción de debate, de reflexión, de propostas, non? Nun espacio que nos une, nun espacio que, de algún xeito, aglutina, non? Eu, o ano pasado, cando vin en outras condicións, quizá peores que as deste ano, era para min unha satisfacción. Son de Lugo, non? Eu son aquí, para min é unha satisfacción. Veño a ver xente amiga, non? Pero é moi bonito ver como se enche unha sala, como se había xente fora da sala participando, non? E como aquilo que se fixo durou moitos meses, non? A xente me chamaba e me decía, oye, o que aprendín en aquelas xornadas de Lugo que se puxo en riba da mesa, non? Eu creo que temos que agradecer ao Concello de Lugo o esforzo, porque é un esforzo do Concello, da Alcaldía, das Concellerías, o apoio, desde logo, que lle dá o Servicio de Xeriatría, e dende a Sociedade Galega estou seguro que vamos a ir apoiando as accións que teñen que ver ca mellora da calidade de vida, ca dignificación da atención sociosanitaria ás persoas maiores aquí, en Lugo e en Galicia e en España. Así que moitas gracias, desde logo, ao Concello, a vostedes por estar aquí. Sen vostedes non teríamos seguramente ningún acto. Moitas gracias e seguiremos traballando.
Bueno, por aquilo de que seguimos falando logo. Igual temos algún acople porque este micrófono non sei como se apaga. Si non podemos apagar a descoberta. Agochamos. Bueno, bons días de novo. O tema que me encargaron da realización destas xornadas é falar un poquinho, me vou quitar a máscara, porque desde aquí non... un pouco das aprendizaxes, non? E os novos modelos, que agora lle chaman así, modelos, para unha sociedade do século XXI. Vou a cambiar a castelán, non somente porque o Dr. José Manuel Marín e algúns outros me entenderán mellor, senón tamén porque esta presentación en castelán é difícil andar traducindo, non? Supongo que la raíz de todo esto tiene que ver con la COVID, ¿no? La primera pregunta que se me plantea es si una enfermedad, si una pandemia puede cambiar el mundo. Porque cuando hablamos de nuevos modelos hablamos de nuevos cambios sociales, ¿no? Yo les voy a hablar un poco de lo que ha ocurrido, ¿no? Desde la perspectiva de la Sociedade Galega de Xerontoloxía, que es desde donde hablo, lo que ha ocurrido durante la pandemia y lo que tiene que ver con la atención sociosanitaria, porque en eso estamos, algunas cuestiones relacionadas con la sociedad, con la salud, con las residencias, mis reflexiones sobre si interesa o no saber exactamente qué ha ocurrido y algo sobre nuevos modelos de futuro. Y cuando yo hablo con personas mayores, no con los que van a ser mayores pronto o un poco más tarde, cuando hablo con mayores siempre trato de explicarles que llegar a los 100 ya no es difícil. Galicia tiene más de 1.870 centenarios y tiene muchas personas en la década de los 90 a los 100. Por tanto, hoy conseguir celebrar 100 años ya no es noticia. Ahora hay que tener 110, 120 o 118. Sí. No, pero es que además de los que estamos sentados aquí, de los que están sentados ahí, probablemente, pues no sé, 25 personas cumplan más de 100 años. Así que planifiquen. Claro, es que esta es la cuestión. Uno cree que como tiene 80 años ya no va a hacer nada, ¿no? No, planifiquen. Planifiquen, si tienen 80 vayan cambiando las cortinas de la cocina, cambiando de coche, y si están solos buscando compañía, porque tendrán por delante seguramente muy buenos 20 años. No es tan difícil, ¿eh? Miren, yo creo que hemos asistido probablemente no a la peor pandemia de la historia, pero yo estoy convencido, y ojalá así sea, entre comillas, que este ha sido el mayor genocidio asistencial de la historia. Digo que ojalá sea así para que nunca más vuelva a ocurrir.
porque ha sido realmente un genocidio. O sea, han muerto sobre todo las personas mayores. Y les voy a explicar por qué. Nos han dicho, bueno, al comienzo de la crisis, aquí nadie sabía qué pasaba, ¿no? Fuimos tirando de la información de China, de la información de Italia, y nos dimos cuenta que el porcentaje de mortalidad en personas mayores era muy alto. Como Sociedade Galega, el grupo de Junta Directiva, contactamos con la Sociedad Española de Geriatría. Aquí va a estar el presidente de la Sociedad Española de Geriatría clausurando estas jornadas. Hablamos con el Ministerio, hablamos con la Sociedad Española y dijimos, oye, siendo España un país en el que tenemos más de 9,5 millones de personas mayores, que tenemos 372.000 personas en residencias, y viendo lo que pasaba en China y lo que pasaba en Italia, era de prever que esto iba a ser una auténtica catástrofe. Y entonces propusimos una serie de acciones que tampoco... Y además tuvimos la valentía, en un momento muy complejo, exactamente el 13 de marzo, de salir en televisión española, anunciando nuestro protocolo, el posicionamiento técnico de la Sociedad Gallega de Geriatría y diciendo lo que pensábamos que habría que hacer. Y hablamos de una masacre. En Antena 3 nos preguntaron y dijimos, esto va a ser una masacre. Y cuando yo dije esto, algún compañero me llamó y me dijo, hombre, Miguel Ángel, estáis exagerando desde la Sociedad Gallega, ¿cómo va a ser una masacre? ¿Cómo va a ser una masacre? Si se han muerto 4 personas nada más. No, sí va a ser una masacre. Y propusimos 6 cosas o 7 cosas. No era tan complicado. Un diagnóstico precoz y urgente en las residencias de personas mayores, algo que ya se está haciendo ahora. Hacen cribado, PCR, semanales en residencias, no era difícil. Una derivación inmediata a otros centros de los casos positivos o de las sospechas, porque era obvio que si tú dejas un virus altamente contagioso dentro de una institución geriátrica, lo más probable, desde el punto de vista epidemiológico, y para esto no había que ser diplomado en salud pública, lo más probable es que se contagien todos o casi todos. ¿Por qué? Porque las residencias están inmersas en la sociedad, ahí trabaja gente, ahí va gente, y sobre todo porque muchos centros se tomaron esto a broma. Sugerimos a la Xunta de Galicia que crease centros de cuidados intermedios, o sea, que sacase a las personas positivas inmediatamente de las residencias porque no era el sitio adecuado para que las cuidase. La Xunta de Galicia tardó en reaccionar, pero sí, hemos sido la primera comunidad autónoma y también por eso hay que lucirse, igual que antes cuando decía que tienen ustedes en Lugo las jornadas probablemente más sólidas, más densas que hay sobre atención sociosanitaria en Galicia y probablemente en España en estos momentos, porque estamos en un momento post-COVID. Creamos la primera residencia en Baños de Molgas, en Orense, y la segunda 3 días después en Santiago. A nosotros nos llamó la Xunta de Galicia, después de hablar con nosotros sobre esto, la consellera nos dijo, tenemos que abrir un centro en Orense, otro en Santiago, en los centros que habíamos sugerido. Y el tema era quién lo iba a dirigir. No había otra posibilidad más que la propia coherencia. O sea, si está sugiriendo que hagan 2 centros, pues fuimos, efectivamente, el presidente y el vicepresidente primero y segundo, a abrir esos 2 centros. Nos llamaron un martes a las 9 de la noche y un miércoles dormían 11 personas con COVID en el primer centro de España, en Baños de Molgas, en Orense. No teníamos ni médicos ni enfermeras. Yo era el director, el médico y la enfermera. Las enfermeras que había desaparecieron. Los cocineros desaparecieron. Los limpiadores desaparecieron. La gente estaba asustada, pero con pánico. Los cocineros nos dijeron el viernes, mira, nos vamos. ¿Pero cómo que os vais? Si no os podéis marchar, que tenemos que comer. Nosotros nos vamos. Las limpiadoras no nos avisaron. Por la mañana no llegaron. Las 3 enfermeras del turno de noche del primer día se fueron. Esto era así. O
O sea, la situación no era fácil. Este era el centro y no les voy a cansar con esto. Las ambulancias llegaban de 5 en 5. Aquello era difícil de arrancar. Como digo, en 3 días teníamos funcionando. Esas eran las reuniones que hacíamos en el mes de marzo en pleno patio de aquel antiguo colegio, porque no podíamos hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces uno hablaba con grupos de 20, 25 personas hasta donde nos podían oír para explicarle cómo tenían que colocarse las EPIs, etcétera, las mascarillas, ¿no? La gente, bueno, hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos y nos sentimos bien. Esta propuesta fue luego imitada por Extremadura, Aragón, Cataluña, Madrid, finalmente por todo el país. En Andalucía, por cierto, también fueron muy rápidos en la creación de estos centros de cuidados intermedios, que nosotros llamamos CRECI, por aquello de que crecer también era importante para nosotros. Una de las mejores experiencias de mi vida. Nuestra mortalidad allí, donde todos eran positivos, fue de un 9%. En las residencias fue de un 23%. Y uno cuando habla de porcentajes parece que, ¿qué más da? El 9 que el 23. No, créanme que no da lo mismo. Para nosotros, si evitábamos una muerte, habríamos hecho algo. Evitamos muchas, probablemente no solo en España. Mientras, la gente por ahí sigue muriendo. El Ministerio dice que han muerto en España 30.000 personas. El Inserso, que también es del Ministerio, dice otra cosa. Y el Instituto de Salud Carlos III tiene una herramienta que se llama el MOMO, de mortalidad comparada. Y en la mortalidad comparada de ese periodo de marzo a junio o de marzo a diciembre del 2020, escojan el que quieran, en España realmente se murieron 92.000 personas por COVID. Y de ellas, 63.000 que vivían en residencias. Claro, nadie tenía interés en declarar muertos por COVID. Se morían. Y no se morían por COVID, se morían. Se morían con COVID. No se les hacía autopsia, probablemente, ¿no? Esta es una de las fotografías de Bryce Lorenzo, que fue Premio Internacional de Fotografía. Esta es una señora que estuvo con nosotros. Y unos meses después, en mayo de ese año, celebraba su 98 cumpleaños. Una señora de la residencia San Carlos de Celanova, donde había 32 personas y de 32 murieron 11. Nada más y nada menos. Bien, no les caso. Esas son las muertes reales que hubo. Sí que quiero, si me lo permiten, quiero pedirles un aplauso. No un minuto de silencio, pero sí un aplauso para estas personas que murieron calladas. Murieron mal, créanme que murieron mal. Murieron solas. No se les permitió ir a los hospitales. Murieron dentro de las residencias sin nadie a su lado. Lo tengo que contar. Probablemente los que trabajáis en residencias sabéis que fue así, pero muchos de nosotros no lo supimos. Se murieron solos, sin nadie que les cogiese una mano. Se murieron en algún caso sedados y en otros casos por falta de aire. Así que se merecen, cuando menos, un aplauso. Muchas gracias. Nos faltaron fotografías. Probablemente esta fotografía de un informe de Médicos Sin Fronteras ilustraba muy bien todo aquello. Estos datos que tengo ahí, no les canso, voy a dejar la presentación, son para que verifiquen lo que acabo de decir. 63.000 personas murieron probablemente ¿por qué? ¿Porque había un modelo inapropiado de residencia? Desde mi punto de vista, no. No. Murieron seguramente en esa primera ola, sobre todo, por el pánico. A la sociedad le entró el pánico. Pensaron que iban a colapsar el sistema sanitario, como ocurrió en Madrid o en Barcelona. En Madrid, un frente de geriatras impidió que los mayores que vivían en residencias fueran atendidos en hospitales. Esto fue ejemplo para todo el país, desafortunado ejemplo. Y ha sido una de las causas de esta mortalidad. O sea, los mayores estaban en las residencias para ser cuidados, para ser atendidos, no para ser aislados,
y para que se les impidiese el acceso a los servicios sanitarios que ellos mismos habían pagado, por otra parte. Que al fin y al cabo son ellos, ¿no? Bien, para mí la causa de ese genocidio fue no atender correctamente una enfermedad infectocontagiosa, el pánico asistencial inútil y la negación de la atención hospitalaria. Y todo eso porque detrás hay una actitud edadista. Tiene 80 años, 85, ya es mayor, ya vivió lo suficiente. Es tan edadista que hasta nosotros nos creemos que como tenemos 85 años o 89 años, no vamos a llegar a los 100. Por eso yo cuando hablo con los mayores les digo, van ustedes a llegar a los 100. Que nadie les diga que es mayor con 85 años. Hoy nadie es mayor con 85 años. Con 85 años tienes años. Mayor eres con 95, con 99 o con 102. Ahí sí que eres mayor. Me acuerdo de Secundino, un señor que tiene 101 años, que vive en la comarca de Celanova. La comarca de Celanova multiplica por 7, una de las Blue Zones, llamadas Blue Zones, Okinawa, multiplica por 7 los centenarios de Okinawa. Celanova, ahí al lado. Secundino, cumplió 102 años el otro día. E decía, mentras eu este aquí, o monte non arde. Teño todo limpo. Es impresionante, pero además es así. O sea, es así. Ten o monte limpo, con 102 anos, compromiso cívico. Mentras eu exista, isto non arde. Es impresionante. Los mayores siempre nos dan ejemplos. Entonces, ¿por qué buscamos nuevos modelos? Bueno, pues porque efectivamente mucha gente vive en residencia. Yo creo que a mí me llama la atención cuando nosotros salimos a los medios de comunicación, si ustedes consultan las hemerotecas, que hoy es fácil entrar en Internet y buscar Sociedade Galega, pandemia y tal, estuvimos en los medios bastante. Nos costó algunos disgustos, como pueden imaginarse. Criticar al sistema siempre pasa factura. Y estoy convencido de que nos pasará factura. Pero también estoy convencido de que toda la Junta Directiva y los socios de la sociedad gallega están, entre comillas, orgullosos del trabajo que se hizo. Miren, nadie salió a defender lo que pasó ahí. Los tertulianos, las asociaciones de mayores, los sindicatos se callaron. Se calló todo el mundo, porque todo el mundo tenía miedo. Y el miedo atenaza, el miedo te cambia, el miedo te aparca. Te cuesta, ¿no? Y todo el mundo tenía miedo. ¿Qué pasó después de todo esto? Ahora salen las asociaciones a defender los derechos, porque no solamente hubo problemas con los que murieron, hubo problemas, obviamente, con los que estuvieron confinados. Ahora empiezan a salir las personas que lo han pasado mal, empiezan a salir los problemas de salud mental, los problemas cardiorrespiratorios mal controlados, las metabólicas que ahora están dando la cara, la gente que tiene que operarse de cosas que no se pudo operar. O sea, la pandemia evidentemente causó problemas en todo el mundo, en todas las generaciones. Anteayer, en un congreso en Vigo, una señora contaba su experiencia, ¿no? Y lloraba mientras contaba su experiencia. Probablemente fue la mejor ponencia de todo aquel congreso. La propia experiencia de una señora de 93 años que vivió aislada toda la pandemia. A mí me llamaba la gente mayor, mucha gente mayor que conozco, angustiada, llorando por teléfono, Miguel Ángel, he contado 7 funerarias. Van 7. Nadie nos dice nada, pero van 7. La señora miraba desde su ventana de la residencia cuántos habían muerto y contaba 7. Esto era así, ¿no? Y dice, ¿qué hago? ¿Me voy, me quedo? ¿Qué hago? Dime tú qué es lo que hago. Y yo le decía lo que yo haría. Bien, yo creo que se sacrificó un grupo de personas mayores. Siento ser duro con ustedes en una sesión de apertura de atención sociosanitaria en la que me gustaría, desde luego, colocarles un escenario mucho más agradable, ¿no? Pero yo creo que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Y como faltan informes sobre esto, porque no hay voluntad, en modo alguno, de que se reflexione sobre lo que pasó, tenemos que decirlo en estos foros. Nunca se alcanzará un consenso sobre las causas. Hay mucha prisa en pasar página. Estamos hablando de nuevos modelos, nuevos modelos, nuevos modelos. Miren, los nuevos modelos de atención sociosanitaria pasan por poner encima de la mesa dinero, recursos. Mientras sigamos pagándole a una persona que cuida a mi padre o a mi madre y le ayuda a levantarse, a lavarse, a vestirse, a ir al baño y a otras muchas cosas, mientras le sigamos pagando 1.000 euros
y no tengamos el reconocimiento y la consideración social que ello requiere, no vamos a tener mejores servicios. Educación y sanidad paga mejor. Tenemos que tender a pensar que probablemente hace falta que exista un reconocimiento de lo que es cuidar, muy bien, como muy bien decía la señora consellera de Bienestar, de lo que es apoyar, porque a mí la palabra, como decíamos aquí hace 2 años, la palabra cuidar me gusta poco, porque implica que el que cuida está por encima del que es cuidado, implica cierto poder, ¿no? O sea, yo te cuido, tú te callas, ¿no? Y yo decido que ahora te levantas o que ahora te acuestas cuando comes, porque para eso te cuido, ¿no? Y a mí no me gusta la palabra cuidar, porque las palabras, como decimos, nunca son inocentes, ¿no? Yo vengo reivindicando lo de apoyar. Me gusta la palabra apoyar, porque si yo te apoyo, tú eres el importante, no yo. Si yo te apoyo, tú eres el que determina cuándo te levantas. Ayúdame a levantarme cuando yo quiero. Ayúdame a comer cuando yo quiero. Esto que parece inocente no es inocente. O sea, en este país nos costó mucho que la gente entendiese algunos conceptos, ¿no? Y, bueno, por fin, ¿no? El otro día en un documento del Ministerio, una compañera, Pilar Rodríguez, había conseguido incorporar la palabra apoyos y hablaba de apoyos y cuidados. Digo, bueno, pues ya estamos arrancando, ¿no? Cuando también hacíamos que en algún país de Sudamérica consiguiésemos cambiar el tema de apoyos, de cuidados para apoyos, ¿no? ¿Qué aprendimos? Aprendimos muchas cosas. Yo creo que aprendimos la importancia de las cosas pequeñas. Me decía otro día un compañero que dice, no hay constructores, no hay albañiles, está todo el mundo trabajando. Aprendimos el valor de la casa. Claro, el valor de la compañía, del compañero, de la compañera. La importancia de la soledad. Valoramos quiénes eran nuestros amigos y quiénes no eran nuestros amigos. Aquellos que nos llamaban, ¿no? ¿Cómo estás? Con el que podías hablar por teléfono durante horas. Yo creo que aprendimos la importancia de tener un espacio más grande. Ahora las casas del rural han subido de precio. A la gente le gusta irse a vivir a una casa. O sea, parece que cambiamos algunas cosas, ¿no? Yo creo que aprendimos, ¿no? Pero yo creo que es verdad que no teníamos previsión al respecto de la atención sociosanitaria a una pandemia, ¿no? No había nada escrito, ¿no? Nos dimos cuenta de que había que ser muy ágiles en las decisiones, ¿no? Aprendimos también que aquellos que están para cuidarte a veces te hacen daño, ¿no? Como pasó en las residencias. Aprendimos a democratizar. De repente, las instrucciones que teníamos en los centros de trabajo, en los centros de día, en las residencias, en los hospitales, no, en los colegios, no valían. Y nos dimos cuenta de que personas y compañeros que aparentemente tenían menos importancia, los de la limpieza, por ejemplo, eran claves. Y tú tenías que contar necesariamente con la señora de la limpieza porque si dejaba un trocito sin limpiar, allí podía haber riesgo, ¿no? Aprendimos a trabajar en equipo. Aprendimos a respetar ideas, compañeros y compañeras que tenían grandes ideas cuando los equipos de protección individual no llegaban, ¿no? Aprendimos a consolidar y a valorar la calidad humana. Yo les decía que esa experiencia de Baños de Molgas y de Santiago de Compostela, de Porta do Camiño, cuando abrimos esos centros COVID en mitad del pánico y la gente desertaba de aquella manera tan brutal, los que se quedaron, las que se quedaron, porque mayoritariamente eran mujeres, me decía Miguel Ángel, mi hija me aplaude. Que te aplauda un hijo. Es impresionante, o sea, el orgullo de un hijo, ¿no? Bien, aprendimos a flexibilizar. De repente, espacios que estaban pensados para servir de sala de espera se habían convertido en una habitación, en un comedor, en otro lugar. Todo se rompió, pero se rompió para bien. Yo empezaba a ver al final en las residencias como espacios de, de tránsito. El personal los había convertido con una calidez fantástica en un espacio habitable. Había un ramo de flores, un pequeño detalle. Habían construido, ¿no? Reconstruido los espacios de vida. Impresionante, impresionaba ver cómo era posible cambiar las cosas. Por eso esta pandemia hay que aprovecharla para ver si es posible cambiar las cosas. Decía la consellera de Bienestar, en esa sensibilidad que de algún modo expresa la realización de estas segundas jornadas en torno a la vejez, que han sido muy resilientes los mayores. Nos han, una vez más,
Por eso les pedía el aplauso, ¿no? Han muerto callados. Una vez más, la gente mayor ha sido maestra de muchos, ¿no? Nos ha enseñado, ¿no? Yo he aprendido, siempre aprendo de los mayores, ¿no? La importancia de las familias. Nos hemos dado cuenta ¿cómo diría yo? De cómo echábamos de menos el abrazo. Incluso vernos, o sea, este encuentro es agradable porque nos volvemos a ver. Y yo veo gente aquí que conozco, hace muchos años que algunos que no veo, otros que he visto más recientemente, ¿no? Pero es un espacio en el que te permite vernos, ¿no? La importancia de tocarse, ¿no? Andamos buscando la mano del otro y no sabemos si dársela o no dársela, nos apetece dársela, pero igual le parece mal, no sabemos qué hacer, ¿no? Pero le miramos con ganas de darle un abrazo, ¿no? Esto es importante, la importancia de las familias. No podemos trabajar con mayores con la familia a un lado, tenemos que contar con sus familias, ¿no? Y hemos automatizado. Y ya para terminar, quizá, bueno, ¿hacia dónde va el futuro? El futuro siempre es muy imprevisible, muy incierto, no sabemos qué hacer con la atención sociosanitaria. Yo creo que el futuro pasa, efectivamente, por financiar, por poner recursos encima de la mesa. Si seguimos pagando a los centros lo que le estamos pagando por cuidar mayores, no van a hacerlo bien, eso es así. O sea, por 50 euros plaza día una residencia no te puede dar buen servicio. Igual pasa con los centros de día o pasa con la teleasistencia. Nos empeñamos, evidentemente, nos gusta que todo el mundo viva en casa y en su casa, y eso tendría que ser el futuro. Los hogares inteligentes, las viviendas adaptadas, el refuerzo de los servicios de atención domiciliaria. Pero tampoco podemos convertir los domicilios en residencias ni las residencias en domicilios. Esto es muy difícil realmente, ¿eh? O sea, ¿hay un modelo actual de cuidados de larga duración? Lo hay, en cierto modo lo hay. Hay muchos modelos, ¿no? ¿Y en el futuro habrá más? Sí, también, en el futuro habrá más. Probablemente pasa por la formación, o sea, no basta con querer. Todo el mundo cree que sabe mucho de mayores porque ha cuidado a su abuelo o a su abuela. No, no basta con esto, hay que formarse y formarse muy bien. Cuidar personas mayores es muy, muy complejo. Y la verdad es que nadie hace lo que no sabe hacer. Por eso que tenderemos a seguir haciendo lo que sabemos hacer si no nos formamos, si no cambiamos un poco el planteamiento. Las competencias, la especialización, los salarios, yo creo que el reconocimiento social es importante. La formación de los responsables de los centros, de los supervisores, los coordinadores, del personal de atención directa. El diseño. Miren, yo he visto residencias muy grandes donde el ambiente era muy familiar y muy acogedor y muy ecológico. Y he visto residencias pequeñas donde se ejercía una autoridad extrema y los mayores funcionaban como soldados, ¿no? Pero es verdad, ¿no?, que tenemos que diseñar entornos más ecohabitables, lo más parecido a tu entorno. Esta sería la idea. Residencias pequeñas, integradas en la comunidad, son más caras. El modelo que está llevando a cabo la Diputación de Lugo son residencias más caras, pero son residencias, seguramente lo van a ser, donde vivir no implica un desarraigo. Acabas en tu pueblo, o sea, no vives en tu casa, pero casi la puedes ver, ¿no? El tamaño importa, efectivamente. Diseños diferentes, ¿no? Cambiar del modelo de cuidados al modelo de apoyo, ese pulpo con tantas patas, lo de apoyar, que a mí me gusta, la teoría del apoyo frente al cuidado, y bueno, yo creo que hay que cambiar la normativa. Para esto hay que cambiar normativa. Si cuidar personas mayores, apoyar personas mayores, significa, por ejemplo, ¿no?, la normativa impide que una persona que vive en una residencia se haga su cama, se coloque su plato, recoja su plato, incluso casi que recoja la ropa para vestirse. Entonces, claro, al final los acabas convirtiendo en dependientes, porque si no pueden hacer nada, pues... Pero además, sobre todo, en infelices, porque si yo no controlo mi entorno, no soy feliz. O sea, yo vivo mejor en mi casa, aunque tenga una ventana rota y el sofá más gastado, que en el mejor hotel. Uno está en un hotel y está deseando irse a casa, ¿no? Y es un hotel de 4 estrellas donde te dan el desayuno y te hacen la cama. Pero tú quieres estar en tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque en tu casa tú eres el rey, como dice el anuncio, ¿no? Definir la coordinación sociosanitaria, esto es muy importante, articular a nivel de Estado, porque esto de la coordinación sociosanitaria es una entelequia ahora mismo, es mentira. No hay ninguna coordinación sociosanitaria. Ninguna. Es más, cuando lo intentas, te dicen, mira, perdona,
Nosotros somos el Sergas o somos Salud y tú eres Política Social o Servicios Sociales. Planificar y ordenar los centros. No podemos tener lugares que tienen 7 residencias en una calle y luego pueblos en los que la residencia más próxima está a 50 kilómetros, ¿no? Especializar la gestión, ¿no? No les voy a cansar, hay muchas cosas factibles en todo esto, ¿no? El cambio de cultura, listas de empleo. Miren, hoy día todos sabemos que hay personas mayores en su casa que buscan señoras que las cuiden y no encuentran señoras que las cuiden. Digo señoras o señores, me da igual. Todos sabemos que hay matrimonios de 85 años, de 90 años, que no encuentran una persona que cuida ese. Y yo me pregunto, ¿de verdad que en el siglo XXI será tan difícil generar una bolsa de trabajo, traerse gente de algún país de habla hispana, que además tienen una calidez importante, ¿no? y un respeto además a las personas mayores que es ejemplar? ¿Será tan difícil generar una bolsa de trabajo, formarlas incluso a esas personas, reconocerlas, colocarlas en una lista para que alguien llame y diga, oye, concello de no sé dónde, mándame una señora que necesito para estar? Pues no, no tenemos. Entonces acaba yendo una señora que al día siguiente lo deja colgado y cuando le preguntas a la persona mayor dice, ¿cómo se llama? Dice, Lucita. Pero oye, ¿y no sabes quién es? No. O sea, estamos hablando de personas muy vulnerables. Los mayores que viven solos por sí mismos son vulnerables, ¿no? Ayer decía Balbino, un señor de Zamora, dice, mira, yo vivo solo y para mí vivir solo es un aliciente. Me obliga a salir a la compra, a hacer la comida. Si viviese con mi mujer, a lo mejor dejaba de hacer todas estas cosas, ¿no? También la soledad puede ser una oportunidad, ¿no? Las buenas prácticas, ¿no? Copiar, lo que llaman las grandes empresas el benchmarking, ¿no? Aquí está José Manuel de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga. Igual podemos copiar también, ¿no? De las buenas prácticas, que seguramente que ese es el punto de partida, ¿no? Copiarnos bien, copiar bien, ¿no? Copiar bien es bueno, ¿no? Hay departamentos de benchmarking en las empresas para copiar bien, arquitecturas inteligentes, supervisión familiar, redes de datos. Es inconcebible que hoy día el Ministerio o la Xunta de Galicia en España no sepa cuántas personas mayores exactamente hay en residencias, qué edad tienen, si son hombres o mujeres, qué enfermedades padecen, qué medicamentos toman, ¿cuántos profesionales los atienden? Hoy día lo saben todo de nosotros. Saben por Facebook o por Google a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos. ¿Cómo lo van a saber? ¿Cuánta gente? ¿Es tan difícil realmente generar una base de datos y un sistema de información? No, simplemente no importaba. No importaba. A lo mejor aprendemos algo en esta sociedad de futuro, porque si supiesen lo que había en las residencias, sabrían que el personal de las residencias no estaba preparado para atender una enfermedad tan infecto-contagiosa como era esta. En un hospital hay un servicio de infecciosos. No todos los servicios son capaces de manejar bien las enfermedades infecto-contagiosas. Sin embargo, en residencias cerramos la puerta y les dejamos allí, ¿no? Para que fueran atendidos por cuidadores. Bien, termino. Cuidados de futuro significa financiación, reconocimiento, la calidad no es barata, adecuar normativa al siglo XXI. Y yo querría preguntarlo, porque lo pregunté también hace 2 años, en enero del 2019, ¿fue? 2020. ¿Qué espera la sociedad realmente de las personas mayores? ¿Qué esperan? ¿Qué esperamos cada uno de nosotros de una persona mayor? Mire, el Inserso armó un programa hace muchos años que se llama Vacaciones Tercera Edad, se llamaba. Todo el mundo conoce el Inserso por eso, por los programas de vacaciones de mayores, ¿no? De tal manera que cuando abrió este programa todo era muy llamativo, pero hoy, por ejemplo, si tu padre, que tiene 89 años, te dice, me voy 15 días a Marbella. Ah, qué bien, papá, ¿con quién vas? ¿Y cuándo sales? ¿Y en qué hotel vas a estar? Bien, no pasa nada, ¿no? Hace 30 o 40 años, si alguien decía, me voy a Marbella 15 días con 90 años, lo llevaban al psiquiatra. No, directamente, mi padre está mal. Dice que va a coger un avión y que se va a Torremolinos.
Pero papá, ¿a dónde vas? Esto lo normalizó el Inserso. Por eso yo digo, ojalá el Inserso desarrolle un programa que se llame Vende tu casa y da la vuelta al mundo. A ver qué dicen los hijos. Claro. ¿Qué esperamos de las personas mayores? No, a mí un día me van a tirar tomates. No, sí, seguro. Es decir, hay un geriatra que dice cosas muy raras. Nada más. Otro día seguiremos hablando, ¿no?, de personas mayores. Quiero recomendarles un informe. Bueno, este es el de Médicos, los dos únicos informes que hay en España sobre lo que pasó. Uno es de Médicos Sin Fronteras y otro es de Amnistía Internacional. Esto es como cuando hay algo en África, informa Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional. Dice, oye, y aquí no habrá gente que haga un informe, ¿no?, sobre lo que pasó en la pandemia. Bueno, hay un periodista que se llama Manuel Rico y que publicó con Planeta un libro que se llama Vergüenza. Se lo recomiendo, ¿no? La verdad es que ilustra bastante bien, además de esos otros dos informes, lo que ha pasado. Y quiero terminar con una frase, con un pensamiento, con una idea de Raúl Zurita, que fue premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en plena crisis, ¿no? Y dice, hablo entonces del dolor y de un lenguaje de ángeles que estará o no estará esperándonos, que escucharemos o no escucharemos, que es el lenguaje de los que se encuentran, de los que solo pueden abrazarse, de los que no tienen otra posibilidad en este mundo que la de abrazarse. Más allá de las pandemias, más allá de la vida, más allá de la muerte. Una humanidad no es nada sin eso, incluso sin el sueño de eso. Habla de los abrazos, ¿no? Y dice, es demasiado poco, es demasiado todo lo que no hemos hecho, todo lo que no estamos alcanzando a hacer, todo lo que debimos entregar y tal vez ya no entreguemos. Efectivamente, comparto lo que dice Zurita. Muchas gracias. Hola. Sí, ahora escoítase. Bueno, la idea es que todos podamos preguntar. Si me permites, Miguel Ángel, voy a abrir las preguntas. Y mira, nosotros tenemos una inquietud con estas jornadas y es la coordinación sociosanitaria. ¿Qué debemos de hacer? No es fácil contestar, ya lo sé. No es una pregunta fácil, claro. Muchas gracias. No es una pregunta fácil. Yo creo que entender que las personas mayores, ¿no?, y las personas que tienen discapacidad física o psíquica requieren cuidados integrados, ¿no?, entre lo social y lo sanitario, es algo que a todos, ¿no?, a todos nos llega, ¿no? Pues efectivamente, ¿no?, hay que coordinar, ¿no? El debate ahora mismo sobre el nuevo modelo está en si medicalizamos o no medicalizamos las residencias y los centros de atención a discapacidad intelectual o física, ¿no?, o diversidad funcional, como se quiera llamar, ¿no? A mí me parece que mientras los sistemas de salud no entiendan que las personas que tienen estas dificultades también dependen de ellos, o sea, no puede ser que la normativa ahora mismo exija por encima de 50 plazas la presencia de enfermeros y médicos en los centros de mayores. Esto lo tiene que aportar directamente el sistema de salud, por dos razones. La primera, porque los que viven ahí ya han pagado la seguridad social. Por tanto, no tiene ninguna lógica que tengan que pagar otra vez el médico y la enfermera. En segundo lugar, y lo digo yo, lo puedo decir yo, los médicos y enfermeras que están en los sistemas sociales, privados sobre todo, son de peor nivel que los que están en las redes de salud. ¿Por qué? Porque pagan mejor. ¿Hay gente vocacional? Sin duda. Sin duda. Yo trabajo en los servicios sociales. Yo soy un geriatra social, más social que clínico, ¿no? Aunque también soy clínico, pero mi corazón se mueve más hacia el otro lado, ¿no? O sea, coordinar implica
adquirir la conciencia de que este no es un problema de servicios sociales, es un problema de salud. Y en tanto esto no se haga, miren, yo les voy a poner un ejemplo. En Santiago, en este gobierno y en los otros gobiernos, no solamente, no es un tema político, es un problema técnico. Hay un servicio de coordinación sociosanitaria en la Consellería de Sanidad y hay un servicio de coordinación sociosanitaria en política social. No se conocen los jefes de servicio. Pero, ojo, no se conocen. Cuidado, que el tema no es un tema menor. ¿Cómo es posible que dos jefes de servicio de coordinación sociosanitaria no se conozcan? ¿Pero qué coño están coordinando? Hombre, y tú dices, ¿tú conoces al de otro lado? Ah, pero no sabía que había... ¿Cómo? ¿No os conocéis? No, no se conocen. No digo que trabajen juntos, es que no se conocen. Entonces, claro, ¿por qué? Porque uno entiende que tiene que coordinar el otro. Y el otro entiende que tiene que coordinar el uno, o al revés, no lo sé. Ha habido momentos en los que la Consellería de Sanidad era Consellería de Sanidad y Política Social. Ha habido momentos en los que había una Subdirección General de Coordinación Sociosanitaria. La llevaba María José Rubio. Luego esta Subdirectora General de Coordinación Sociosanitaria fue nombrada Conselleira de Sanidad. Lo primero que hizo fue hacer desaparecer la Subdirección de Coordinación Sociosanitaria. Ella, que había sido, se lo dije esto, no crean que yo estoy hablando mal de María José y que no lo sabe. No, no, se lo dije. Dije, hombre, no lo puedo entender, me lo tienes que explicar. Has estado 5 o 6 años en la Subdirección General de Coordinación Sociosanitaria. Te nombran Conselleira de Sanidad y te cargas la Subdirección General Sociosanitaria. Me lo tienes que explicar. ¿Por qué? Y me lo explicó. Porque no es un tema fácil, no es un tema que se resuelva de hoy para mañana. La pregunta de la consellera es una pregunta compleja, ¿no? ¿Es posible? Hay que hacerlo. Yo creo que esto puede ser un reto, ¿no?, a corto o medio plazo, pero no podemos seguir viviendo de espaldas en una sociedad en la que Galicia tiene un 25,6% de personas mayores de 65 años. O sea, es una de las comunidades más envejecidas, ahora mismo la segunda, después de Asturias, en España. 25,6 es 1 de cada 4. O sea, 1 de cada 4 personas en Galicia tiene más de 65 años. Solo hay un servicio de geriatría en Lugo y otro en Vigo. El de Lugo lo montamos cuando estábamos algunos de los compañeros en el hospital y el de Vigo cuando yo estaba en Vigo. Me fui para allá. Desde arriba, desde la 4ª planta, con Juan Manuel Martínez, creamos el segundo servicio de geriatría. No hubo más. Y yo le pregunto siempre al consejero, digo, bueno, una de dos. O los 2 servicios que hay no funcionan y por eso no ponéis más, o si funcionan, explícame por qué no ponéis más. Y claro, caray, si funcionan. El servicio de geriatría de Lugo es ejemplar. Son amigos míos, evidentemente, ¿no? Quiero decir, a lo mejor pensáis, lo digo por decir, no, ejemplar. Son gente que sale del servicio a trabajar a los centros. Los conoce todo el mundo. A Fernando Veiga le conocía todo el mundo. ¿Está? O sea, son gente que está en la calle, ¿no? Por tanto, es posible, ¿no?, generar, evidentemente, redes de coordinación sociosanitaria. Es necesario. Yo creo que, además, la realidad es muy testaruda. La revolución de los mayores se acerca. Yo creo que son una masa crítica, un ejército, como digo yo. En Galicia hay un ejército, 700 y pico mil personas que pueden y tienen que seguir colaborando en la sociedad, pero también le pido yo siempre a los mayores que están escuchando, y algunos aquí hay, les digo, oye, que supongo que son los más activos, los que están en voluntariado, que siempre pasa igual, ¿no?, que los que están en todos los sitios, ¿no?, que tiren de la gente mayor, porque son un recurso. Los mayores no son una carga, son un recurso. Hay un ejército de personas mayores que ya sabe quiénes son, a qué partido votan, cuántos hijos tienen, dónde van a vivir, la casa pagada, etc. Son gente que puede y tiene que hacer cosas por la sociedad. Se jubilan del trabajo, pero no de la sociedad. Yo, desde luego, creo que cuando me jubile del trabajo seguiré de forma activa, porque yo creo que hay un compromiso, ¿no?, con la sociedad. Una sociedad que me cuida, que me apoya, es una buena sociedad, sin duda alguna. Y en España creíamos que teníamos una sociedad que cuidaba a los mayores. Creíamos que teníamos un buen sistema de salud. Y la verdad es que nos han dado un par de bofetadas. Buenos días. Yo he
Yo he tenido una experiencia muy negativa con el COVID. He tenido a mi marido y a mi hijo internados los dos a la vez. Y yo sola en casa, con otro hijo que no podía ayudarme. Mi marido vino totalmente dependiente. Yo no tenía nadie que me ayudara. Por supuesto, he tenido que proveerme de una silla de ruedas, de un andador, de un sillón eléctrico. Un día se me cayó de la cama, yo me caí encima de él para poder levantarlo. He llamado a tropecientas empresas de asistencia a domicilio y ninguna quería ir a mi casa, claro, por el peligro del COVID. He llamado al Ayuntamiento de Lugo para ver si había alguna posibilidad de obtener también alguna persona que me ayudara y no he obtenido ninguna respuesta positiva. ¿Qué se podía hacer en ese momento? Concréteme un poquito la pregunta. ¿Qué se podía hacer sobre? Sobre la asistencia que yo precisaba, porque yo no podía con mi marido. Yo no podía levantarlo, yo no podía prepararle, llevarlo al aseo, yo no podía sola y necesitaba una persona para que me pudiera ayudar. Y no he tenido por ninguna parte en Lugo ninguna persona que viniera a mi casa por el problema del contagio. Ya. Y supongo que como yo habría más personas. Y sigue habiendo. Y sigue habiendo. Claro. Pues no, yo creo que desarrollar acciones que permitan apoyar a las personas que necesitan cuidados, ¿no? Mira, hace unos días, ayer se lo contaba a los compañeros, hace unos días atendimos a un señor de 88 años que tuvo un accidente de tráfico, tuvo un mareo seguramente, y se empotró contra un camión, pero el camión estaba parado, él iba despacio, no le pasó nada. Pero tenía un golpe en el pecho, se quejaba del pecho, y la médico que lo atendió, que estaba por aquí hace un momentito, le decía, tiene que ir al hospital. Y el señor decía, no, eu no hospital non vou, porque teño a miña muller na cama, e non vou deixala sola. Eu ao hospital non vou. O sea, acababa de tener un accidente de tráfico y no tenía a nadie para cuidar a su mujer. Esta es una realidad, ¿no? Pero en Galicia hay 700 y pico mil mayores, ¿eh? Cuidado, yo creo que podemos construir un ejército de personas mayores que apoyen personas mayores. Mire, el voluntariado de mayores, por ejemplo, es el más sólido. El voluntariado de jóvenes es muy fuerte, es muy enérgico, pero termina pronto. El voluntariado de mayores es un voluntariado que dura, es un voluntariado largo. Y los que mejor lo pasan son los que hacen voluntariado, mucho mejor que los que son apoyados por los voluntarios. Y hace unos años me encargaban en Allariz, había unas jornadas de voluntariado, y un voluntario de los que estaba conmigo, a mí se me ocurrió decirle al señor mayor que viniese conmigo en el coche a aquellas jornadas de voluntariado. Y yo hablé, hice una ponencia, pues como hoy, de voluntariado y tal, y luego le dije, Ángel, ¿usted podría contar un poco lo que está usted haciendo? Y cuando Ángel contó lo que estaba haciendo, que era un señor mayor voluntario, que fue, sin duda, un ejemplo maravilloso, él dijo, no, es que yo pensé que iba a hacer algo por alguien. Y para mí, cuando yo llego allí y veo a aquella persona con demencia, con una demencia leve moderada, que me reconoce y me sonríe en medio de su soledad, es el mejor regalo que tengo en ese día. Muchas veces creemos que ser voluntario implica un esfuerzo, y yo creo que ser voluntario implica una oportunidad, ¿no? Generar redes de voluntariado, por ejemplo, porque los servicios públicos nunca van a llegar, yo creo que allí donde se les necesita. Y los servicios sociales, además, van muy a demanda. No somos capaces de llegar a todos los sitios, ¿no? Eso que usted cuenta es una experiencia que han vivido muchas personas durante la COVID. Encima, te pasaban cosas, o sea, llamabas a los servicios de atención primaria y tampoco te atendían, ¿no? Alguien por teléfono te daba alguna... Todavía no te atiende, ¿no? O sea, eso es otro tema dramático, ¿no? Pero también creo que las sociedades tienen que generar, ¿cómo diría yo?, alternativas y demandas, ¿no? O sea, ¿por qué nadie protesta? ¿Qué pasa con la primaria en este país si nadie protesta? Si llamas por teléfono y no te atienden, te dan cita para atenderte por teléfono. Pero vamos a ver, o sea, que has pagado la seguridad social y que tenías un contrato y te dijeron que cuando necesitases un médico lo tendrías.
Y no tienes un médico, tienes un señor por teléfono, en el mejor de los casos. Y todo el mundo callado. Y nos callamos. Pues hombre, también tendremos que salir a la calle y decir, oiga, que a ver, que no me engañe usted, que yo he pagado la Seguridad Social y era autónomo. Y todos ustedes saben lo que es pagar la Seguridad Social, hombre. O que se la pague alguien. Quiero decir que también tenemos que a ver, de alguna manera, ¿no? Y en lo que usted plantea, yo creo que, por desgracia, en Galicia, esto va a ser un tema complejo en los próximos años, el tema de las personas mayores que viven solas, el tema de la soledad y cómo resolverlo. No creo que le haya respondido, pero al menos ha salido el tema, ¿no? Mire, muchas gracias. Yo, si me permites, José Ángel, sí que ahora subiré a hablar con usted porque, sobre todo, a ver, me siento avergonzada de que usted diga que llamó a los servicios sociales de Lugo y que no tuvo respuesta. Entonces yo, después, si usted quiere, hablamos porque el Concello de Lugo puso en marcha un servicio de atención a domicilio urgente en donde se daban altas de forma urgente a todas aquellas personas que nos lo demandaron. Entonces es verdad que como responsable de él, para mí es una frustración que usted sienta y que haya vivido que no le han respondido, ¿no? Entonces, bueno, luego ya si tenemos oportunidad y de una forma más privada, si quiere lo hablamos, porque ese servicio aquí estuvo, Lugo fue una de las ciudades que hizo una inversión más potente en este servicio, más que ciudades con mucho más habitantes, los datos están ahí, y realmente que alguien se haya quedado sin ese servicio, pues es una flaqueza que tenemos que corregir y saber por qué sucedió y corregirlo. Y eso es uno de los objetivos por los que estamos aquí. Bueno, pues luego hablaré con usted si usted me deja. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias y seguimos entonces.
pasando despois a cada unha. Sí, bos días. Moitas grazas a todos por nos acompañar nesta mesa de traballo despois da exposición de Miguel Ángel Vázquez, unha exposición superinteresante e moi amena. Pois imos dar paso á mesa de traballo na que vamos a abordar la atención sociosanitaria a las personas mayores desde el trabajo que realizan las asociaciones y entidades lucenses con distintos colectivos. Como ya verían seguro en el programa, el título es la situación, cómo sobrevivir a la pandemia de la COVID-19 y los retos de futuro. Va a ser la primera de 2 mesas de trabajo que se van a desarrollar durante la mañana y en la que van a participar responsables de las entidades y asociaciones que trabajan aquí en el municipio de Lugo. Un municipio, decía Miguel Ángel Vázquez, que en Galicia 1 de cada 4 mayores, personas, son personas mayores, la segunda comunidad autónoma con población más envejecida. En nuestro caso, y según el último censo del INE, de los 98.519 habitantes, el 20,9 supera los 65 años de edad, lo que viene a ser una quinta parte, ¿no?, de la población. Vamos a empezar con Judith Galloso Lorenzo, que es psicóloga de la Asociación Lucense de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas, AFALU. Seguiremos después con Iria Abel Parga, que es trabajadora social y es directora de la Asociación de Dano Cerebral Adquirido, ADACE. A miña dereita está María Rodríguez Navarro, que é psicóloga da Cruz Vermella, e á súa dereita Alberto Rodríguez Robledillo, que é traballador social e traballas na Asociación Lucense de Esclerose Múltiple, en Alucén. Bueno, pois, Judith, tes a palabra. Hola, bos días. Gracias a todos por vir, por acompañarnos nestas xornadas e, sobre todo, a Conselleira e o Concello de Lugo por seguir fomentando o traballo conxunto, a participación e un pouco coñecernos, falar destes temas de maiores, darlles a importancia que se merecen e, poder coordinarnos e traballar conxuntamente un pouco entre todas as entidades, organizacións e todas as persoas que realmente poidan aportar e coñecer nesta poboación. Gracias, Eva, por a palabra. Vamos presentar un pequeno panorama da supervivencia na pandemia. É difícil ver un panorama de construcción despois da pandemia e despois de escoitar a Miguel Ángel, que presentou un panorama un pouco duro, pero moi real. Despois do 13-14 de marzo que comenzou a pandemia, desde a nosa asociación seguimos a traballar ou intentamos sempre manter unha actividade diaria e moito máis en contacto e moito máis intensa, sempre cos enfermos que nos acompañaban no día a día de Alzheimer e tamén de outras enfermedades e demencias neurodegenerativas, cos seus familiares e os coidadores, que foron realmente o axente máis activo no momento do confinamento. Eles foron os que comenzaron e tiveron a primeira participación e a primeira responsabilidade nestes cuidados e, sobre todo, de calquera persoa ou entidade que se poñía en contacto ou que necesitaba calquer tipo de axuda. O obxectivo estaba claro, realmente, a necesidade de leválo a cabo tamén. Era, sobre todo, axudar, acompañar e asesorar. Sobre todo nesta parte de poder botar unha mão ao que fose posible, esta calidade humana que eu creo que nun primeiro momento da pandemia saímos a todos a querer axudar no que fora posible e realmente nese momento naide sabía moi ben como facelo ou como chegar a todo o que se quería facer, pero esa era a nosa intención e por eso
nese momento decidimos non cesar ningún tipo de actividade, poder facelo dunha forma intensa e moi directa. Intentamos abordarlo todo desde un enfoque un pouco interdisciplinar e sociosanitario, como promovendo, sobre todo, a saúde entendida como unha definición completa, un completo bienestar físico, social e emocional. Neste momento sí que o que víamos era un increíble medo, incertidumbre na xente, non sabíamos como abordar unha situación que era completamente nova. Era esa sensación de un pouco de querer abordar todas as áreas. Sí que era máis fácil un pouco promover a saúde física con certas pautas de cuidado para persoas con demencias que tiñan, igual que as persoas dependentes, unhas necesidades un pouco máis especiais e un pouco máis intensas. E sí que é verdad que a saúde emocional era unha das pezas claves que iban minando a medida que iba pasando o confinamento, iba subindo a incertidumbre, e entonces aí sí que intentábamos estar un pouco máis presente porque foi unha necesidade moi necesaria e moi visible, sobre todo en familiares, en coidadores, un pouco en cada un de nós realmente, pola incertidumbre do momento. Como fixemos? Pois adaptando un método de traballo. Como todas as entidades, empresas, persoas e asociacións, o traballo pasou de ser presencial a ser un pouco telemático nun primeiro momento. Telemático xa sexa por chamadas, videoconferencias, o que realmente no momento se nos podía permitir. O traballo iba moi dirixido nas persoas de demencia e estas persoas con máis dependencia a traballo conxunto coas familias. Era un traballo bidireccional e, como comentaba Miguel Ángel, tratábase un pouco de facer esa axuda, acompañar nun proceso realmente de incertidumbre no que o que podíamos aportar era o coñecemento, as ganas de loitar e un pouco estar presentes para todas as familias e, lóxicamente, tamén para calquera persoa que puidese necesitar un consexo ou simplemente unha escoita activa para desafogar un pouco esas emocións. Tamén algo moi importante que vimos que tiña un pequeno impacto nas familiares, nos cuidadores, en todas estas persoas que vos comentaba, era o envío de material de traballo ou formativo, porque realmente había aspectos sobre que a mellor non tiñamos esa información ou ese coñecemento necesario para poñer en marcha unhas pautas de cuidado, facer algúns tipos de, por exemplo, traslados físicos. Entonces, esa parte formativa sí que era ou foi nese momento quizáis pequenas axudas que axudaron en pequenos aspectos dentro do que o noso traballo podíamos levar a cabo. E un pouco desde o primeiro momento desta pandemia, a medida que fomos avanzando no confinamento, e incluso despois do confinamento, que seguíamos nun momento pandémico, algunhas das consecuencias máis notables que pudimos notar foron notables xa nun primeiro estancia dese momento que vos comentaba, foi un aumento do deterioro cognitivo. Un aumento do deterioro que presentaban os enfermos de Alzheimer e de outras demencias, pero tamén un deterioro cognitivo nas persoas maiores. Realmente o feito de estar confinados, ter menos acceso a unha estimulación, sobre todo unha estimulación, no caso dos maiores, social, a unha estimulación emocional. Pois detectáronse certas patoloxías, certas demencias que un pouco pola situación non foron diagnosticadas a tempo e tamén en algúns casos un pouco por esta limitación na estimulación que tamén aumentou o deterioro. Tamén unha segunda consecuencia moi notable foi a pérdida de capacidades funcionais e o aumento da dependencia. Os servicios de axuda a domicilio, como comentaban Miguel Ángel, en algúns casos, xa sexa por tempo, por exigencia ou por formación, había, ao mellor, querías axudar, e en lugar de axudar, facíalo. É algo moi humano, queres axudar, falo por el. Pero se é verdad que o feito de acompañar nese proceso e non facerlle as tarefas, mantes unha mellor ou intentas manter unha autonomía e unha menos dependencia. Sí que é verdad que isto era algo habitual e un pouco tamén pola presa, pola necesidade, había moita demanda nos servicios de axuda a domicilio, seguramente feito dunha maneira humana, pero sí que é verdad que notábase a medida que avanzaba a pandemia unha perda de autonomía e aumento da dependencia. En terceiro lugar, un abandono das actividades e do envellecemento activo. Isto foi unha consecuencia moi directa do confinamento, ao final non estaban abertas as actividades, e era moi difícil nese momento poñelo en marcha porque senón a incidencia iba a aumentar.
pero sí que é verdad que o confinamento e acostumbrarnos realmente a ese momento fixo que as persoas que estaban en un momento de envellecemento activo increíble, que cada día loitaban e facían actividades e mantíñanse totalmente activo, perderan esa motivación ou esas ganas por seguir facendo actividades, e un pouco tamén polo medo xerado por poder contaxiarse ou poder caer enfermos. En cuarto lugar, creo que é algo moi común no que comentaba Milán, en todas as asociacións, seguramente os sentimentos de desesperanza e de soidade. Sobre todo nesta poboación que, como que comentábamos, Olga, a poboación de maiores é a base da nosa sociedade. Tamén contamos con moitos maiores rurais que están un pouco aislados. A soidade foi experimentada dunha maneira máis notable, porque non era unha soidade só por contacto, senón unha soidade emocional. As persoas da súa familia non podían acercarse a velos porque estaban todo delimitado, entón foi unha soidade experimentada dunha maneira máis brusca. E a ansiedade e medo foron patoloxías que, despois da pandemia, aínda que estaban un pouco persistentes, creceron nunha medida realmente un pouco asombrosa e un pouco preocupante, porque todo un pouco a incertidumbre, a maneira de xestión non se foi capaz realmente de dar unha resposta a estas sensacións e a estas patoloxías. E, por último, algunhas das propostas que supoño que serán moi comuns a todas as asociacións é manter e seguir promovendo dunha maneira moi activa o envellecemento activo, achegar todos os recursos disponibles ás persoas maiores. Sí que isto require, ao final, dunha inversión institucional, pero é algo que entre todos sí que podemos mover e podemos promocionar. Reducir os sentimentos de soidade e a sintomatoloxía ansiosa e depresiva dando un servicio directo, facendo unha escoita activa e, sobre todo, dedicándolle tempo, xa sexan a persoas da familia, persoas dunha asociación, senón esa forma de dedicar tempo e intentar estar aí para que a persoa necesita. E, sobre todo, por último, a atención sociosanitaria interdisciplinar, colaborar, establecer vínculos conxuntos entre todos para poder realmente ofrecer unha atención de calidade, que dedicar tempo, ter en conta cada caso e analizalo cada caso concreto para poder dar o servicio e, sobre todo, a atención que esa persoa ou esas persoas maiores necesiten. E moitísimas gracias pola vosa atención. Gracias a ti, Judith, y escucharemos ahora a Iriabel. La idea es que después de las intervenciones en las que, bueno, os agradeceríamos que si os ajustaseis un poquito al tiempo para después entrar en diálogo tanto desde aquí, desde la mesa, como desde la sala con las preguntas que les parezca oportuno formularnos. Iria. Muy bien. Así un... Bueno, nada, lo voy pasando porque es muy sencillo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Evi, compañeros de la mesa. Muchas gracias al Concello por invitarnos a colaborar otro año más en estas jornadas. Nos parece muy interesante, como dijeron todos, y nosotros estamos muy de acuerdo en la importancia de la coordinación sociosanitaria entre todos los que conformamos o formamos parte de la vida de las personas mayores, de las personas dependientes, ¿no? Yo soy Iria, soy trabajadora social de ADACE. ADACE es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de aquí de Lugo. Nosotros atendemos a personas con daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido, seguro que todos lo sabéis, pero bueno, está provocado por ictus, traumatismos canoencefálicos, tumores, etcétera, ¿no? El daño cerebral adquirido tiene diversas secuelas, ¿no? No son solo secuelas físicas, sino que también nos encontramos con secuelas cognitivas, ¿vale? Secuelas sociales, es, digamos, una discapacidad que engloba todo, ¿no? Y igual que engloba todo, también engloba todos los tramos de edad, ¿no? Sí que es verdad que atendemos también a personas más jóvenes, pero también atendemos a muchas personas mayores, ¿no?
Nosotros lo que trabajamos diariamente en la asociación, tanto a las personas que acuden al servicio de centro de día como al servicio de rehabilitación, lo que hacemos es intentar, bueno, hacer servicio de rehabilitación, pero lo que hacemos es potenciar su autonomía, ¿no? Nuestra única obsesión, digamos, en el día a día es potenciar la autonomía de todas las personas que vienen a la asociación. ¿Qué pasa? Que el 13 de marzo, pues eso quedó cortado de raíz, ¿no? Y todo aquello que nosotros, digamos, les imponíamos a nuestras personas usuarias y a las familias de hacer las cosas por uno mismo, que nosotros apoyemos y demás, pues claro, todo esto se volvió patas arriba, ¿no? Entonces nos encontramos con las personas con daño cerebral en sus casas, igual que estábamos todos, con un familiar o una persona cuidadora. En este caso sí que es verdad que como son personas dependientes no teníamos ninguna persona que viviera solo, ¿no? Siempre había una persona que convivía con él, entonces digamos la soledad física no existía, ¿no? Aunque yo siempre digo, la soledad, podemos estar acompañados de mucha gente y sentirnos solos, y yo creo que esto nos pasó a todos los que estábamos en casa y convivíamos, ¿no? Que en algún momento de todo este tiempo sí que nos encontramos solos, ¿no? Y yo creo que las personas con dependencia, las personas mayores, esto se vio un poco más increcentado, o sea, que aumentó un poco, ¿no? Entonces, las personas afectadas de daño cerebral, pues nos encontramos que tenían pues secuelas a nivel físico, ¿no? Cognitivo y funcional, lo que ellos ya vivían en su día a día, pero todo eso, al suspenderse todo el trabajo de rehabilitación que realizaban, pues claro, todo eso se vio aumentado, ¿no? La desorientación y la pérdida de atención y de memoria a nivel cognitivo, trastornos de la marcha, espasticidad, temblores a nivel físico. Más problemas también nos comentaban en cuanto al tema de control de esfínteres, alteraciones en lenguaje y comunicación, pero también a nivel psicológico y social, ¿no? No solo era la parte cognitiva, física y funcional, sino que también tenían el mismo miedo que sentíamos todos, tenían la misma apatía, la misma incertidumbre, se sentían aislados y estábamos aislados, ¿no? Pero quizá para ellos era una situación mucho mayor, ¿no? Porque al fin y al cabo muchos de nosotros pues teníamos, digamos, otras formas de comunicarnos, ¿no? Pues el teléfono, o llamo a mi prima o mi amiga que vive no sé dónde, o las redes sociales, es decir, diferentes formas de comunicarnos. Y muchas personas se encontraron con que no, y durante mucho tiempo se comunicaron única y exclusivamente con la persona que vivía con ellos en casa, ¿no? Hubo también problemas de agresividad, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Que lo que nos pasaba es que nosotros éramos capaces de comprender que estábamos encerrados en casa porque estábamos viviendo una pandemia y teníamos que hacer esto. Pero claro, muchas de las personas con daño cerebral que nosotros atendemos no eran capaces de comprender la situación. Entonces, lo único que querían era salir de su casa y volver a su día a día. Entonces, bueno, pues a nivel personal para ellos fue muy complicado por diferentes factores. ¿Qué pasa? Que las personas que convivían con ellos también sufrieron todo esto, ¿no? Y para ellos fue una sobrecarga a nivel físico, por ejemplo, ¿no? Pues porque pues si contaban con ayuda pues algún familiar o algún vecino o alguien que durante su día a día les ayuda, esa ayuda se cortó. Las horas de descarga, cuando van a rehabilitación, van a un centro, eso se cortó. Entonces, claro, que viene mi hijo y me ayuda y está aquí, mientras yo estoy con la abuela, pues está aquí conmigo. No, todo eso tampoco existía. Entonces, al final, convivían a lo mejor 2 personas. ¿Qué pasó? Que claro, las relaciones familiares también se tensaban, ¿no? Un poco. Y después la falta de recursos, ¿no? La falta de recursos, aquí me estoy refiriendo, también te lo comentaba también Judith, recursos materiales, ¿no? Esto sí que es verdad que estábamos pendientes de cosas que pudieran necesitar y a veces nos llegaron a pedir cosas como un parchís, ¿no? Que a veces pensamos en la comida, no sé qué tal, y nos pidieron, por favor, nos traéis un parchís, ¿no? Para rellenar las horas del día.
Entonces, bueno, ¿qué hicimos nosotros durante ese tiempo? Pues nosotros seguimos, ¿qué hicimos? Adaptarnos, lo que pudimos hacer todos, ¿no? Entonces, nada, seguimos teletrabajando con llamadas continuas por teléfono, tanto a las familias como a los propios usuarios, los que se podían comunicar. Les pautábamos trabajo y ejercicios a todos esos que nos lo pedían o que lo demandaban, ¿no? Pues a nivel físico, a nivel funcional, a nivel de comunicación, seguimiento por parte de todos los profesionales de la asociación, pues de ayuda psicológica y demás. Íbamos también editándoles vídeos para poder mandarles con diferentes pautas. Y nos íbamos adaptando, bueno, les ofrecíamos cosas que necesitaran, que les lleváramos, pues si necesitaban compra o cualquier cosa, pues os digo que lo más sorprendente fue el parchís. Y nos fuimos adaptando un poco a lo que ellos nos pedían, ¿no? ¿Y qué echaban ellos de menos? Ver a los compañeros. Era lo que más echaban de menos. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Videollamadas entre los compañeros, ¿no? Videollamadas grupales, y eso era pues 1 hora cuando lo planificábamos, claro, 1 hora, a ver, videollamadas de ahora este se conecta, este se corta, en el rural la cobertura tiene problemas, entonces bueno, todo se alargaba, pero al final ellos tenían marcado en el calendario el día en que les ibas a llamar para hacer la videollamada. Mientras eso, los profesionales seguíamos con los seguimientos personales, familiares, hacíamos, digamos, grupos para tener cada uno asignado, digamos, unas familias a las que hacer un control más exhaustivo, y el servicio de información, pues evidentemente seguía funcionando, porque el teléfono sonaba igual que si no hubiera pasado nada, ¿no? Los ictus, los traumatismos, todo eso no se había parado y todo eso seguía funcionando. ¿Qué pasa? Que cuando la gente llamaba, tampoco le podías dar una respuesta inmediata, entonces lo que hacíamos era un servicio de apoyo durante ese momento, intentando derivar a servicios que sí que estuviesen abiertos durante ese tiempo, y lo que se hacía más bien era un apoyo psicológico inicial. ¿Y ahora qué? ¿No? Desde que pudimos volver, ¿no?, a la actividad presencial, pues como nos pasaría a todos, todo fue gradual y paulatino, ¿no? Primero iniciamos con rehabilitación individual y con ayuda, bueno, desplazamiento de los profesionales al domicilio, cosa que de entrada rechazaban la mayoría de las personas por el miedo, no querían que nadie entrara en su casa, entonces pues rechazaban la fisioterapia, la logopedia, lo que fuera, les daba igual, pero no querían que nadie entrara en su casa. Y entonces pues se fue haciendo atención individual hasta que se pudo ir volviendo, ¿no? ¿Qué pasa? Para ellos también fue muy difícil adaptarse a las nuevas obligaciones, ¿no? La mascarilla. La mascarilla, a día de hoy, aún hay gente que lo va llevando, digamos. El control de temperatura, estar en grupos burbuja, ¿no? Eso siguen llevándolo mal porque no pueden estar con otros compañeros, solo pueden estar con los mismos. Las actividades de ocio, que para nosotros son indispensables dentro del servicio de rehabilitación y de trabajo en la autonomía, todo eso se vio cortado. De hecho, estamos empezando este mes todavía a empezar. Y para ellos eso es principal, porque es, digamos, su ocio, el único ocio que tienen es el que para muchos es el que nosotros les facilitamos. Y no podían entender por qué no podían ir a sitios como iban antes, ¿no? Tuvimos que adaptarnos también a las nuevas tecnologías, pero bueno, esto no fue malo. De hecho, habíamos empezado antes con pinceladas, pero sí que no nos quedó más remedio, y al ver ellos las limitaciones que tuvieron durante el tiempo de confinamiento, como que les entró el gusanillo y ahora quieren aprender. De hecho, ahora tenemos un banco de productos de préstamo de nuevas tecnologías, se hacen todas las semanas sesiones de nuevas tecnologías individual y grupal, y se está haciendo también con las familias, porque dijimos, si esto pasa, a nosotros, si esto vuelve a pasar, nos pilla preparados, y están todos muy involucrados en esto, ¿no? Y también tenemos a personas que renunciaron a los servicios por miedo, ¿no? O personas que aún a día de hoy se están pensando en retomar las actividades grupales por el miedo, ¿no?
¿Qué pasa? Todos los talleres que nosotros hacíamos habitualmente de ocio, de memoria y otros talleres que hacíamos los trasladamos a virtual. Durante el año pasado lo estuvimos haciendo todo virtual. ¿Qué vamos a hacer ahora? A partir de este año se van a hacer 2 talleres, porque la verdad que el virtual la gente pues lo acogió muy bien, ¿no? También valoran pues el que no me tenga que desplazar, ¿no? A gente a lo mejor con una silla de ruedas que no puede, que le cuesta mucho porque tiene que un familiar desplazarlo a hacer un taller, ¿no? Pues puede conectarse a través de su casa. Entonces la gente le dio bastante valor y lo que vamos a hacer es eso, pues implementar las nuevas tecnologías a partir de ahora, combinándolo con lo presencial. También las terapias online, aunque a mí no me gusta llamarlo terapias online, ¿no? Pero sí que nos seguimos trabajando a través de aplicaciones informáticas de rehabilitación cognitiva que tenemos, nos permitió que las personas pudieran seguir trabajando en casa y todo eso pues también se va a mantener, ¿no? Entonces yo creo que de todo esto, yo me quedaba con la frase que decía Miguel Ángel, la pandemia cambió el mundo, sí, la pandemia cambió el mundo y nos cambió a todos, yo creo, ¿no? Pero yo creo que de todo se sacan cosas positivas, ¿no? La mala la vimos todos y los que no la habían visto yo creo que ya la vieron con Miguel Ángel, pero yo creo que también hay que quedarse con las cosas positivas que sacamos, ¿no? Todas estas nuevas cosas que vamos a hacer, dar valor a tus seres queridos, no poder ver a tu familia durante tantos meses. Bueno, yo creo que con eso tenemos que quedarnos. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Iria. Ahora María Rodríguez de Cruz Roja nos hablará de sus proyectos y de sus planteamientos ante esta situación. No voy a arriesgar. Bueno, para empezar, como mis compañeras, quiero sumarme a los agradecimientos por la oportunidad que nos da primero de participar en estas jornadas y, por supuesto, de la propia organización de las jornadas, de facilitarnos este espacio de comunicación y de poner en común las experiencias de todos y, sobre todo, me he quedado también con la frase de Miguel Ángel de copiarnos y copiarnos bien, el aprender unos de otros. Hoy yo quería centrarme principalmente en uno de los proyectos que se desarrollan desde Cruz Roja Lugo en colaboración con el Concello de Lugo, que es el servicio Acompañamoste. Empiezo con unas imágenes que quizá llaman un poco la atención, que son el volcán de La Palma. Y claro, muchos de vosotros y vosotras diréis, pero ¿y qué tendrá que ver el volcán de La Palma con la realidad que vivimos en nuestra localidad, en nuestro municipio? Bueno, pues he querido aprovechar estas imágenes como la imagen de la tragedia. A lo largo de estos últimos días, esta es la imagen que más representa la tragedia que viven muchas familias. Estas imágenes, que son titulares en prensa, que ocupan horas de informativos, nos provocan a nivel de ciudadanía, de personas, a nivel individual, de administraciones y de entidades, nos emocionan. Esa emoción que nos empuja a la acción. ¿Qué ocurre? Que los que trabajamos en el área sociosanitaria especialmente y las personas, todos nosotros en particular, sabemos que para encontrarnos tragedias no tenemos que cruzar un océano, que en muchas ocasiones lo único que tenemos que hacer es cruzar el tabique de nuestras casas e incluso muchos de nosotros, trabajadores y trabajadoras del área sociosanitaria, nos enfrentamos con verdaderas tragedias en nuestro día a día. Esas tragedias que nosotros se nos ponen los pelos de punta y nos enfrentamos a grandes retos para buscar los recursos que puedan paliar esas dramáticas situaciones que nos presentan las personas para las que trabajamos. Una de estas situaciones dramáticas es la soledad, principalmente la soledad no deseada. Me vais a permitir que, habiendo hablado a lo largo de todas estas jornadas de la pandemia que hemos vivido todos, haga aquí también una reflexión de esta otra pandemia, una pandemia que a veces es invisible a los ojos de la sociedad.
En este caso, hemos tenido la suerte de que en la localidad de Lugo, tanto el concello, principalmente a través de la concejala, puso la lupa en esa realidad y quiso dar respuesta a esas situaciones dramáticas que viven muchos de nuestros mayores principalmente. No quiero entrar mucho en los datos, pero un poco por contextualizar y olvidarnos del volcán de La Palma, sí que quiero centrarme en nuestra localidad. Ya se habló a nivel gallego, pues por ejemplo, 4 de cada 10 hogares en Galicia cuentan con al menos una persona mayor de 65 años. Concretamente, en nuestra localidad hablamos casi de un 22% de la población total de nuestro municipio. Son personas mayores de 65 años. Y lo comentaba Olga también, que estamos hablando de casi 5.000 personas que viven solas. No necesariamente que viven en soledad, porque esto es bueno diferenciarlo. Lo comentaba Iria también, que a veces estamos rodeados de gente pero nos sentimos solos. Y a veces estamos solos pero no sentimos esa soledad. Estos datos que estamos presentando, pues desgraciadamente no son nuevos, es una realidad que ya llevamos viviendo muchos años. Este impacto de la soledad no deseada que provoca principalmente en nuestros mayores, esos procesos de pérdida que se nos dan cuando llegamos a esa etapa de la vejez. ¿Qué ha ocurrido? Que a lo largo de estos meses de pandemia esta situación se ha agravado, ha explotado, como el dichoso volcán. Se han producido situaciones brutales de aislamiento, problemas en la gestión de emociones, no solo de los mayores. A nivel individual, cada uno de nosotros nos hemos tenido que enfrentar a muchos miedos y, sobre todo, ha surgido un gran deterioro físico, cognitivo y social. ¿Qué ocurre con estos datos? Pues que resulta imprescindible abordar estrategias, buscar recursos para detectar estas situaciones de soledad no deseada y así poder garantizar el bienestar y la salud, principalmente poniendo el foco en nuestras personas mayores. Un poco eso es lo que hemos pretendido a lo largo de todos estos meses de trabajo en colaboración con el Concello desde el servicio Acompañamoste. He puesto aquí 2 de los objetivos que pueden representar nuestro proyecto. Uno, mejorar la calidad de vida de las personas mayores que puedan tener relaciones sociales y familiares deficitarios y que no les acompañan adecuadamente en su proceso de envejecimiento. También intentamos prevenir las consecuencias negativas de esa situación de soledad, de las personas mayores que viven sin compañía en su domicilio. Por lo tanto, intentamos actuar en esos escenarios en donde se provoca una gran vulnerabilidad y ese aislamiento social. ¿Cómo lo hacemos? Intentando reforzar esas redes sociales y vecinales que nos permiten combatir esa soledad, algo que ha resultado muy difícil durante la pandemia. Entonces, paso del volcán al iceberg, porque aquí nos encontramos el gran reto. El volcán es la parte visible. Incluso en los casos de soledad, desgraciadamente, se hacen visibles muchas veces algunos casos dramáticos que salen en prensa. No podemos olvidarnos de esos casos, pero principalmente queremos poner el foco en visibilizar todos esos casos que no se ven, lo que queda por debajo de la superficie del iceberg. A lo largo de estos meses, lo que hemos hecho para intentar visibilizar y detectar esos casos dentro de esas 5.000 personas que en nuestra localidad viven en soledad ha sido llamadas telefónicas. Junto con el Concello, trabajadoras del Concello, hemos hecho, no sé deciros el número, pero no os miento si digo que pasan de miles llamadas telefónicas a las personas que sabíamos que vivían solas en sus domicilios. Hicimos trabajo de calle en los barrios, nos pateamos junto con el equipo de voluntariado, que espero tener oportunidad después de darle el valor en un poco el coloquio que podamos tener, del trabajo brutal que hicieron de patear las calles. Descubrimos calles en Lugo que ninguno de nosotros imaginábamos que existían, buscando a esas personas que nos llamábamos por teléfono y no nos contestaban. Visitamos unos 500 domicilios para asegurarnos qué situación estaban viviendo esas personas. Gracias a la colaboración de los centros de convivencia, que nos aportaron un montón de datos y que nos facilitaron el trabajo de contacto con estas personas.
Muchas gracias también a las farmacias. Fue uno de los establecimientos que fue nuestro punto de partida para hacer difusión del proyecto y que así pudiesen salir a la luz, a la superficie, estos casos. Nos enfrentamos a esto como un gran reto, un reto como comunidad. No sirve de nada, como decía Miguel Ángel, que cada uno en nuestro espacio nos cansemos de remar solos. Hemos de remar todos en la misma dirección, aunando esfuerzos. Se me olvidaba hablar de los centros de salud, las trabajadoras sociales también de los centros de salud, junto con los centros de convivencia y los servicios de Lula. Llegamos, les presentamos el proyecto y nos aportaron también un montón de información y toda su disposición para colaborar e intentar reforzar ese servicio y sacar a la luz estos casos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues desde el proyecto acompañamos lo que es la originalidad en el nombre. Quizá no nos lucimos demasiado porque ¿qué hicimos? Acompañar. Entonces, en ese sentido, nuestra base fue, tenemos la fortaleza en Cruz Roja de que nos soporta lo que nosotros llamamos el MAP, que es el marco de atención a las personas. Pusimos en el centro de todas nuestras actuaciones a las personas como agentes activos. No vale de nada presentar grandes proyectos con muchos recursos a disposición si no les preguntamos a las personas qué es lo que necesitan. Esa es la manera de lograr efectividad. ¿Qué es lo que necesitan? Respuestas comunitarias. Necesitan que flexibilicemos muchas veces ese área de trabajo que tenemos, porque cuanto mayor es la vulnerabilidad, mayor es la necesidad de ofrecer esa respuesta integral y transversal desde las diferentes áreas. Por último, y por resumir, para intentar ajustarme al tiempo, trabajamos principalmente en 3 líneas. Por un lado, dar a conocer el entorno social, la importancia de las antenas, dar cobertura gracias a distintos agentes del entorno social, convirtiéndose en antenas que nos dan la información para poder actuar. No vale de nada actuar si no sabemos para qué es lo que se necesita. Entonces, como decía, dar a conocer el proyecto al entorno social. Por otra parte, contactar con las personas, esas personas que pueden necesitar esa ayuda y partiendo de un análisis pormenorizado de sus rutinas diarias, que sabemos que durante la pandemia y ahora en la pospandemia han cambiado del blanco al negro. Y por último, nuestro gran objetivo también ha sido establecer esos vínculos entre la persona y su entorno más próximo. Muchas de las personas eran personas que ya participaban de manera muy activa a nivel comunitario, pues en los centros de convivencia, en actividades que ofrecen distintas entidades, y eso paró durante la pandemia. El hecho de que volviesen a engancharse, superando un poco todos esos miedos que tuvimos todos y que ellos especialmente, fue otro de nuestros grandes objetivos. Y en principio, yo para ceñirme al tiempo, voy a acabar aquí. Después espero tener oportunidad en el coloquio de poder hablar un poco más de cositas que puedan resultar interesantes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, María, sobre todo eso, por ajustarse al tiempo, que no es fácil, porque es mucho el trabajo que llevasteis a cabo, que estáis llevando a cabo, y se necesita tiempo para explicarlo, no cabe duda. Tuyos son los próximos 10 minutos. Alberto. Eliminamos ya el sonido. Vengo desconcertado porque me habían dicho 4, entre 4 y 5, ahora 10. De hecho, ni siquiera he preparado PowerPoint porque decía, con tan poco tiempo, mejor hablo. Pero bueno. Aún así, voy a intentar dar mi exposición. Vale. Mi nombre es Alejandro Robledillo y soy el trabajador social de la Asociación Lucense de Esclerosis Múltiple. Lo primero, quiero agradecer pues, a los organizadores, también a Olga, bueno, a toda la gente que está presente, en mi nombre propio y también el de la directiva, que está ahí Rachel, mi presidenta, pues que nos hayáis invitado a este foro. La esclerosis múltiple realmente puede que se pueda pensar que es un tema que está un poquito metido a calzador en estas jornadas, que son de personas mayores, pero tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad neurodegenerativa, de tendencia discapacitante. ¿En qué sentido? En que va creando pequeñas lesiones en el cerebro que permanecen en el tiempo, aunque por la propia plasticidad del cerebro la gente se va recuperando. Con las nuevas líneas de medicación, sin embargo, sucede una cosa, y es que las personas que sufren esa enfermedad
tienen ya la misma esperanza de vida que el resto de la población. Ojo, eso nos sitúa entonces en una reflexión. Si estamos ante una enfermedad neurodegenerativa y su esperanza de vida es la misma, ¿cómo llegan a esa última etapa de la vida? Ahí es donde se junta el tema, o sea, nuestro campo de trabajo, con el tema de que nos llevan estas jornadas. Es imposible no hablar pues, de lo que ha acontecido, de lo que todo el mundo está hablando ahora, que es del bicho este. Yo ni lo mento, creo que no se merece ni nombre. Sí, que lo borremos de la existencia. Bueno, ¿y cómo nos afectó en nuestro día a día? Voy a hacer de nuestro compañero, el primer ponente, una frase en concreto que me gustó y que creo que lo simboliza muy bien. Y es el de pánico asistencial. Vivimos una época de pánico y creo que todo lo que voy a decir a partir de ahora no se tiene que ver como una crítica, sino como una autorreflexión, porque todos hemos sido parte de ese pánico. Sucede una cosa, y es que en ese pánico, al menos lo que yo percibí, fue que solamente valoramos lo vital. Solamente las actividades vitales que preservaban la vida podían continuar. Tengo aquí a mi amiga Chus, que trabaja para la Asociación de Trasplantados, y por poner un ejemplo, el servicio que llevaba a las personas trasplantadas a hacer la diálisis siguió activo, porque era vital. Sin ese servicio, la gente moría. Pero el resto de los servicios que seguíamos funcionando, o que teníamos en funcionamiento, tuvimos que cerrar. Hago mías las palabras de Parkinson, bueno, Alzheimer, perdona. Y como estamos todos juntos en el mismo entorno, en el mismo local, a veces me lío. Cuando refería las consecuencias que ha tenido todo esto, hablamos de deterioro cognitivo, aumento de la dependencia. Bien, también, por otro lado, las frustraciones de las familias, las sobrecargas. Cerrar los servicios ha supuesto todo esto. En nuestro caso, nuestro servicio estrella, o el que más se demanda, es un servicio presencial que es insustituible y que no se puede realizar a domicilio, aunque lo hicimos a domicilio, pero que requiere de unas instalaciones. Bueno, tuvimos que cerrar esas instalaciones. Con el pánico, con el miedo, quizás por prudencia, no pudimos volver a abrirlas hasta mayo de este año, prácticamente antes del verano, porque la situación no acababa de normalizarse. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia es que por este pánico institucional, pánico asistencial, en el que todos caímos, mis socias y socios, por lo menos muchos de ellas, han empeorado. Ahora mismo, gente está en silla de ruedas. Gente que antes tenía movilidad, siempre pongo un ejemplo, no voy a decir su nombre, bueno, por protección de datos, lógicamente, pero una socia que deambulaba, que tenía autonomía. La última vez que la vi, la primera vez que la pude ver después de los grandes confinamientos, estaba en silla de ruedas. Y lo que es peor, desesperada, con la autoconfirmación y afirmación de que no va a volver a poder caminar. Esa situación es generalizada. Todas las situaciones de los socios han empeorado. Nadie ha ido a mejor. Quizás creo que la reflexión, lo que tenemos que aprender de esto que nos ha llevado, es que hay cosas que no son vitales, pero son necesarias. Y quizás tengamos que aprender a asumir ciertos riesgos si esto vuelve a aparecer. Creo que es una lección que sí que hemos aprendido. Ya en las siguientes brotes, en las siguientes olas, la sociedad aprendió a mantener ciertos servicios abiertos. Aprendió a no caer en el pánico. Decían en la montaña, yo hago montaña, me encanta el montañismo. Dicen en la montaña que hay una frase que es: el miedo moviliza, el pánico paraliza. Creo que somos una sociedad que hemos caído en absoluto pánico, que hemos quedado paralizada. Y en esa parálisis hemos paralizado servicios que, si bien no eran vitales, sí eran esenciales. Curiosamente, teniendo los estancos abiertos, que es lo más curioso de todo. A lo mejor también son tan esenciales. Pero bueno, como dije, sin afán de crítica, porque yo creo que fui el primero que entré en pánico y que salí agitando los brazos. Lo sabe muy bien Rachel, yo tuve la mala suerte, o la buena fortuna quizás, de estar en Valencia justamente cuando cerraron Valencia, aquel 20 de marzo. O sea, que vi una ciudad colapsar, vine a Lugo, y es curioso, ¿no? Nadie vio a China colapsar
y todos pensábamos que exagerábamos. Luego todos vimos a Italia colapsar y pensábamos que exagerábamos. Cuando yo vi a Valencia colapsar y vine para Lugo y lo dije en el centro, todo el mundo pensaba que exageraba. Calculo que los portugueses también pensarían que nosotros exagerábamos. Pero bueno, creo que la primera reflexión que voy a hacer es esa. Es que en este momento dado nos hemos encontrado una situación con un claro empeoramiento de la situación de las personas que padecen esta enfermedad. Estoy seguro, porque ya aparece ahí reflejados en el resto de vuestros comentarios, que es una situación generalizada que se ha dado a más, ¿no? Aún así, también fue un momento pues, de oportunidades. Sacamos un proyecto contigo, parecido un poquito al que propuso Cruz Roja, enfocado exclusivamente para nuestros socios. ¿Cuál era su objetivo? Que se quedasen en casa. Bien, hacerles la compra, artículos de primera necesidad, lo que pudiesen necesitar, ayudarles a que permaneciesen en ese confinamiento. Tuvimos un montón de demandas, creo que 120 a lo largo de esos 3 meses. El 90% fueron demandas de artículos que podemos denominar paracetamoles. Es que se me ha olvidado subir el paracetamol. ¿Te importa bajar tú? Pero bueno, pues bajo por el paracetamol. ¿Qué cubríamos realmente? O acabé llegando a la conclusión de que estuvimos cubriendo necesidades, perdona que no diga psicológicas, voy a decir sociales, que era de interacción social, ¿no? Llegó un momento que una de las socias me dijo, ¡ay, qué alegría verte con el paracetamol en la mano! Anda, entra y toma un café. Ni de broma. No quiero acabar en la cárcel y menos en el periódico. Entonces, pero pasa, y ella veía que insistía, que seguía, que estaba con esa necesidad. Fue ella la que finalmente dijeron, mira, voy a hacer una ilegalidad, pero en la banqueta, me siento fuera y hablamos un segundo que algo está pasando aquí y necesitamos diagnóstico. Y me dijo una frase que realmente me impactó, que fue la de vivía sola. Más aún, su familia más cercana no estaba precisamente en Galicia, estaba ya, creo que por Barcelona. Y fue ella la que dijo, no sé si prefiero morir de esto o de soledad. Cuidar la soledad, la psicología, quizás no sea vital, pero a lo mejor es esencial. Nos enfrentamos a retos. Parece que esta batalla ya está a punto de ser... Hemos ganado muchas batallas, nos queda la guerra. Pero creo que el enemigo está a punto ya hemos desembarcado en Normandía, ya estamos viendo Berlín, creo que dentro de poco caerá. Aún así, mi reflexión va a ser esa. Y es que, aunque suene poco estético decirlo, no solamente hay que cuidar lo vital, también lo esencial. No me alargo mucho más, creo que me ajusté a los 4 minutos que me habéis dado. Siento si me habéis dado 10, pero no lo tenía preparado. Muchas gracias. Gracias, Alberto. No tuviste ningún problema para cubrir esos casi 10 minutos también. Lo que sí, después de estas 4 intervenciones, nos ha quedado claro a todos es que bueno, la pandemia dejó al descubierto pues, debilidades que ya existían, pero que se acrecentaron en este año. Y una constante ha sido la soledad no deseada, ¿no? Que sufrís y que abordáis en cada colectivo, cada uno de vosotros. No sé cómo veis esto a la hora de, si es posible, aunar fuerzas y trabajar juntos desde las propias asociaciones. Antes se hablaba de la coordinación en otros ámbitos, dentro de la atención sanitaria, dentro del ámbito del movimiento asociativo. ¿Cómo veis esa posibilidad de agruparos y trabajar en el mismo sentido? No sé quién comentaría algo. Bueno, yo creo que ese, de nuevo, es uno de los grandes retos y no solo a nivel asociativo, sino con el resto de entidades, porque yo creo que no consiste solo en agruparnos un poco con nuestro objetivo de acción sobre una población concreta, sino en entender que esto es un trabajo comunitario para beneficiar pues, a toda la ciudadanía. Yo creo que ese trabajo de coordinación existe, nosotros conocemos los recursos que ofrecen otras entidades y de hecho los utilizamos, aunque suena un poco feo. ¡Uy! Vaya, por Dios. Aquí.
nos utilizamos, aunque suene feo, como decía, porque cuando llegan pues, a cualquiera de nuestras entidades, personas, no llegan con una única demanda. Llegan con una demanda principal, pero en el momento que hacemos la valoración de la persona nos damos cuenta que hay otras muchas necesidades. A veces no son tan visibles y muchas veces una sola entidad no tenemos todos los recursos para cubrir esas necesidades. Es entonces ahí en donde el trabajo en red entendemos que es básico, el facilitarlo, el agilizarlo, el dotarnos entre nosotros de recursos que puedan facilitar esa conexión de unos y otros, yo creo que es la base para poder cubrir esas necesidades de las personas a las que destinamos nuestra acción. Yo estoy de acuerdo con María totalmente. A mí me parece esencial la coordinación y yo creo que entre nosotros, lo que dice María, entre las asociaciones existe, pero yo creo que la coordinación tiene que ser más allá, con las administraciones, con el sistema sanitario. Al final, nosotros los necesitamos a ellos, necesitamos a las otras asociaciones y a las administraciones. Pero muchas veces yo creo que el sistema sanitario, la administración, no digo que no nos necesiten, pero yo creo que no le dan el suficiente valor, no es un ataque ni nada, ¿no? Pero creo que debería existir más coordinación entre eso, el sistema sanitario y la administración con las asociaciones. Yo creo que entre asociaciones es eso, lo sabemos, todos sabemos lo que hace cada uno de nosotros y que si tenemos una persona usuaria que necesita algo de otra asociación, sabemos a dónde acudir, ¿no? Igual que lo sabemos del sistema sanitario o de los servicios sociales, pero quizá ahí sí que nos es más difícil, ¿no? Pero yo creo que es necesario. Pues yo estoy muy de acuerdo con vosotras. Lo que sí que creo que esta dificultad de colaborar creo que puede surgir un poco como sociedad. Estamos acostumbrados a trabajar de forma más individualmente, nos cuesta compartir, contactar, consultar y creo que es algo que sí que como sociedad deberíamos de empezar un poco a desarrollar porque al final se consiguen muchas más cosas y sí que es verdad que en todas las intervenciones hay puntos en común, hay muchos problemas que nos fuimos encontrando a lo largo de este tiempo y creo que es algo a trabajar y empezar a colaborar de forma que nos salga de forma automática, que es algo que creo que sí que es verdad que es algo que tenemos que desarrollar un poco. Bueno, yo la primera reflexión que tengo es que la soledad posiblemente es un mal endémico, orgánico, propia de esta sociedad. Ha caído la familia extensa, donde antes las intergeneraciones convivían en el mismo espacio. Ya nos encontramos a gente que de repente queda aislada, sola, sin esa capacidad. Creo firmemente en lo que podemos hacer desde las entidades. El papel del voluntariado especialmente. Siempre digo que un profesional no puede hacer lo que hace un voluntariado, que es dar ese cariño. Yo tengo que protegerme psicológicamente. Entonces eso me obliga, en cierta manera, a no poder ser tan cariñoso, a no poder ser tan cercano. Eso es lo que puede aportar un voluntario, esa compañía. Pero ojo, ¿esa es la solución? ¿Dirigir la soledad como si fuese el juego de un niño pequeño en el que yo te voy poniendo las actividades? ¿Esa es la solución al problema de soledad de esta sociedad? ¿Es lo que queremos? ¿Que seamos las instituciones quienes cubramos eso? Yo creo que no. Que la compañía, que el afecto y el cariño es algo que tiene que emerger de una forma automática y solidaria entre las personas, sin poder ser dirigido desde instituciones o servicios. Aún así, creo que sí que hay un papel fundamental que puede hacer la administración y también las entidades, y es el de crear nuevos modelos de convivencia, empezar a dar ejemplos. Tenemos esos modelos de convivencia ya exactamente, ya que hablamos de tercera edad, pues de casas compartidas, que no me acuerdo del nombre técnico, las housings... ¿Cómo es? Sí, los cohousing, que básicamente es decir, bueno, pues nos montamos nuestra propia residencia, hacemos y vamos a ver si entre todos nos cuidamos y si es preciso ya vamos incorporando a profesionales que también nos ayuden a cuidarnos, ¿no? Bueno, hay 1000 modelos, hay 1000 fórmulas que está experimentando la sociedad, sobre todo en países nórdicos, se está viendo mucho, y yo creo que tenemos que empezar a traer esos modelos aquí para que la gente los vaya asimilando como naturales, pero sobre todo sabiendo que no podemos ser una solución, que el cariño no puede ser institucionalizado.
Tenemos que encontrar formas de que la gente desarrolle ese cariño de forma natural. Además de abrir el diálogo entre los ponentes, nos gustaría también conocer vuestras inquietudes. Bueno, se me permitides, non? Eu quero facer pública a firma posta, non? Na que creo co terceiro sector e cas asociacións. Con uns falamos máis neste tempo de pandemia, con outros menos, e eu creo que a autoaxuda entre iguales é fundamental, non? Nese sentido, Iria, creo que os que nos dedicamos nun momento á sanidade sabemos que o apoio que se dan entre iguales é prioritario, a educación para a saúde, además o di así, e tamén penso firmemente que debemos reforzar nelo. E todos non chegamos a todos. Por iso, daí a coordinación. Non? Eu quero resaltar neste sentido a filosofía do programa Acompañamoste do Concello de Lugo, porque o programa Acompañamoste é do Concello de Lugo e nos démonos cuenta de que tiñamos que abrilo, é dicir, de que o bon era compartilo e leválo máis aló. E pensamos que no voluntariado estaba unha parte moi importante. E sempre pensamos no voluntariado formal, porque é certo que en moitas reunións moitas veces informales nos falaban do voluntariado informal. E non nos inclinamos por esa opción, de feito fixemos un modelo contractual con Cruz Vermella como unha entidade que tiña un voluntariado formal para que desenrolara unha parte, non todo, do programa Acompañamoste do Concello de Lugo, no que eu quero poñer en valor a asistencia dos nosos técnicos de servicios sociales que en plena pandemia chamaron a máis de 5.000 persoas que vivían solas. E iso é realmente coordinarnos, non? Que independentemente de onde salga un proxecto, de onde este, que todos poidamos beneficiarnos delo e que entendamos eso como un ben social. De aí a orixe, coordinarnos. Vamos a ser capaces? Pois eu penso que sí, non? Igual non tan leixos como queiramos, pero se damos estes pasos e, ademais, poñemos en valor o que outros fan, o mellor o cariño sale natural, Alejandro. Vale. Gracias. Estou de acordo, Olga, por eso dicía, non é unha crítica. De feito, eu creo que ese programa que ten que ser un exemplo para moitos outros que veñan, non? De feito, tú chamácheme cando se fixo este programa, dixen, pois, perfecto, vamos a traballar e a ver se realmente, pois, é eso, porque hai persoas que nos podemos saber que son beneficiadas dese programa. Eso é a clave de todo. Entón, eu creo que ten que ser o exemplo de moitos outros programas. Sí, claro, aprovechando yo precisamente reforzar absolutamente lo que acaba de comentar Olga del programa y del servicio, y creo que además es un ejemplo en este caso para tener en cuenta esa coordinación. De hecho, bueno, Olga lo sabe, que uno de los mayores retos al que nos enfrentamos fue convertir a toda la sociedad en esas antenas que nos daban la información de casos, como decía Olga, desde las farmacias, desde los centros de convivencia, que pusieron cara y nombre a esas personas que necesitaban de esa intervención, y así se pudieron movilizar esos recursos. Ese trabajo en red, que se reforzó principalmente desde el Concello con el servicio Acompañamoste, yo creo que es uno de los ejemplos de que cuando se funciona en red se consiguen cosas. De hecho, hay muchísimos casos de las personas a las que atendimos a lo largo del proyecto que
se beneficiaron y que, queda feo decirlo, pero disfrutaron de los beneficios de ese trabajo en red, se consiguieron los objetivos. Hay un caso que, si me permitís un momentito, Alejandro estuvo comentando antes algún caso, de uno de esas situaciones de trabajo en red en donde la voz de alarma de una situación de soledad no deseada la dio una de las farmacéuticas. Una de las farmacéuticas que nos llamó y nos dijo, bueno, hay una persona que habitualmente viene a la farmacia que echamos en falta, y una vecina nos comentó que hace días que no la ve. Entonces, los compañeros, ese voluntariado formado que fue la base del servicio, fue hasta el domicilio. Nos encontramos con una persona con unas necesidades que desde los servicios sociales ya conocían y ya estaban manos a la obra. Junto con el centro de salud se pusieron y ofrecieron los recursos para poder cubrir las necesidades de esta persona que vivía sola y que estaba siendo cuidada por su prima, que pasaba también de los 80 años. Entonces, esa realidad que comentábamos antes de la necesidad de aunar todos esfuerzos, utilizando los recursos que están y que son recursos superpositivos y que tenemos al alcance, y el hecho de juntarnos y reforzar para cubrir esas necesidades. No sé si hay alguna pregunta entre el público en la sala. Si no, hay algún aspecto que sí también coincidente en las 4 intervenciones de alguna forma y que sí podríamos centrar a lo mejor en el tema de retos de futuro, y es la brecha digital, ¿no?, que habéis padecido en todos los casos. Muchas gracias. Sí, la brecha tecnológica creo que es algo presente en todos los lados, incluso en familias, en nuestras propias familias de nuestros abuelos, que les cuesta poner en marcha o usar realmente para conectar con otras personas las nuevas tecnologías. Y sí que creo que, ahí ya hemos comenzado algún camino con muchos talleres de formación tecnológica para personas mayores, y creo que en ese sentido estamos en el camino. Sí, es verdad que les cuesta un poco más, les dificulta un poco más retener, grabar en la memoria ciertos pasos básicos para usarlas, pero sí que creo que estamos en el camino, que tenemos que seguir en el camino, porque de haber empezado antes, o de las tecnologías haber empezado antes en general, en lo que es la pandemia hubiera sido una pieza clave para las personas mayores el poder conectarse y establecer contacto, aunque fuese virtual, con la familia, que fue un poco lo que a ellos más le dolió. No tanto el confinamiento físico de estar en sus casas, y sobre todo en las zonas rurales, que podían salir a lo que era su jardín, su casa, pero sí esa desconexión con sus propios familiares, y hubiera sido, la verdad, que una pieza clave y una ayuda muy importante. Es una realidad con la que nos encontramos de golpe, es una realidad con la que existíamos, ¿no?, pero que muchas personas mayores se encontraron de golpe con ella el 13 de marzo, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que, si les ayudas, ellos responden. Yo lo viví en mis carnes con mi abuela. Yo le llevaba la compra y en esos ratitos le enseñé a usar el Skype, y hablaba por Skype con toda la familia con 94 años. Entonces, yo creo que ellos están abiertos a aprender, y solo tenemos que enseñarles, y es una herramienta que tenemos que adoptar como nueva y como positiva, que viene para quedarse y para ayudarnos, y yo creo que las personas mayores pueden beneficiarse de ella perfectamente. Sin duda, a veces lo que echabais de menos eran los recursos, ¿no?, el poder disponer de esos dispositivos, a lo mejor para facilitar. Sí, muchas veces, imagino que el resto de compañeros se encontraron en la misma situación. A las personas a las que atendíamos, algunas de ellas ni siquiera tenían teléfonos móviles, entonces les resultaba muy difícil el contactar y el hablar con las personas que eran su red social de apoyo, que durante los tiempos duros de pandemia no tenían esa manera de comunicarse. Fueron muchos los esfuerzos para intentar cubrir esas necesidades. Se les ofrecieron recursos de poner a disposición tablets.
Sí, que permitieron, iban el voluntariado sobre todo, les llevaba las tablets, les enseñaba cómo utilizarlas, cómo hacer videollamadas con sus familias. Incluso se hizo un proyectito también en donde a través de las Alexas, que son mucho más intuitivas, gracias a la voz y a la comunicación, que para las personas mayores, una vez que conocían el dispositivo, les resultaba súper útil, porque era al fin y al cabo una compañía, te contesta cuando tú le hablas, ¿y qué tiempo va a hacer hoy en Lugo? Y casi hasta puedes mantener una conversación. Es evidente que no se puede sustituir por el contacto humano que todos echamos tantísimo de menos. Pero hubo esa oportunidad de ofrecer recursos, de enseñarles y descubrieron que no se les daba tan mal, porque una vez que cogían pues, las tablets que se les prestaron y empezaban a comunicarse con los nietos, incluso a veces nos encontrábamos que iban los nietos y que en el portal le enseñaban cómo funcionar con ellos. Entonces, sí que es cierto que esa brecha digital existe, no podemos obviarla y yo creo que debemos trabajar para reducirla, sobre todo porque no sé quién de los compañeros lo comentó antes, que si nos vemos en otra, que todo ese aislamiento no sea tan brutal como el que se nos vino encima. No sé, yo creo que hemos encontrado un poquito, yo siempre, como te he dicho, voy a intentar aportar siempre algo. Llevo la camiseta, ¿no?, de friki de la tecnología y me encanta, ¿eh? Yo lo primero que aprecié, por lo menos dentro de mi grupo, es que realmente tal brecha ya está muy superada. La que había hace 20 años a la que hay ahora, es que no se puede comparar. O sea, yo hace 20 años, cuando estaba pirateando la primera PlayStation, la gente no sabía manejar ni programar, ni siquiera. Hoy en día, con un teléfono móvil, con el Alexia, solamente con la voz ya puedes decir, ponme una canción, quiero hablar con mi hermano. Ya incluso con una pequeña inversión ya puedes hacerlo automáticamente para que cualquier persona diga, haz videollamada a mi hija, Yo creo que esa brecha digital cada vez se va a reducir más y prácticamente va a desaparecer, ¿no? Me preocupa más la brecha digital en el mundo real. Primero, hemos encontrado en ello un sucedáneo a las redes reales, que es lo que tú estás diciendo. Parece que esto sea como algo que valga para sustituir. Pero me preocupa más, por ejemplo, la brecha digital que está generando en los bancos, que estamos cerrando oficinas, que hoy en día conseguir una atención presencial para solucionar un problema es mucho más complicado. Y esa brecha sí se está incrementando. Crítica directa a Caixa de Galicia. Como tengamos que hacer algún trámite, y tengo 40 años, si no lo puedo solucionar de forma telemática, eso ha creado una brecha, que es que tengo que conseguir una cita presencial, que encima el COVID ha incrementado. Entonces, lo que no puede suceder es que la tecnología, como es más accesible, como todo el mundo puede llegar, sustituya lo presencial. Tenemos que también reivindicar en esos espacios la necesidad de que una persona mayor, por ejemplo, si tiene cualquier tipo de problema con su nómina, que pueda ser atendida inmediatamente, con su pensión, iba a decir, por una persona física. No que entra en una página web y yendo a tal apartado lo soluciones. No, hay cosas que siguen requiriendo de una persona humana delante. Entonces yo creo que la brecha digital que está generando no es tanto que la gente no sepa utilizar la tecnología, sino que la tecnología ya está sustituyendo a las personas. Gracias. Bueno, yo lo que quería decir, casi lo ha dicho Alejandro, pero voy a hacer un apunte, que yo como trabajadora social creo que uno de los grandes retos de administraciones, entidades y cualquier persona a nivel particular es que la burocracia no puede repercutir tanto en nuestras familias. O sea, por ejemplo, los trámites de dependencia tienen una burocracia muy grande, comprensible porque hay una ley, pero hay personas esperando por recursos que tienen plazas vacías, que no tienen el recurso porque les hace falta un papel de Hacienda, que ahora mismo van a la oficina de Hacienda, tienen que pedir cita o a una maquinita o por internet. Por ejemplo, algo tan sencillo como en el concello de Lugo, que llamas al 010 y te atiende una persona y te da la cita, debería ser así o más ágil incluso en todas las administraciones y en todos los servicios públicos. Yo tengo personas que me vienen con un papel, es que necesito esto en Hacienda. Y es tan sencillo como que yo les pido cita por internet. No debería ser así. No tienen que depender de si una persona se para a atenderlos para que les den una cita previa.
No puede ser. Y la burocracia habría que mirar la manera de que no repercuta tanto en familias, sobre todo matrimonios mayores que no tienen hijos, que no saben dónde se pide un papel. Eso no puede ser y se ha visto agravado por el COVID. Entonces yo creo que eso no, hay que buscar la manera de hacer las cosas bien, de hacer las cosas legalmente, pero que las familias no se vean repercutidas de esa manera. Gracias. Supongo que es una experiencia de una compañera que compartís también, ¿no? De alguna manera y sin discusión, ¿no? Vamos a empezar ahora por ti. Si quieres hacer alguna reflexión, algún apunte a lo expresado por él. ¿Por lo expresado por ti dices? Sí, por la última... Yo es que sobre todo escuché lo del CO10 y me arrancaste una sonrisa, porque es verdad que el CO10 de Lugo llamas y hay una persona física que te atiende y es maravilloso, ¿no? Yo creo que tenemos que el reto de esta nueva 3.0 va a ser eso. El aprender que Alexa, sí, es muy simpático decirle ponme una canción de Negu Gorriak, pero yo lo que quiero es una persona con quien poder hablar, ¿no? Muchas veces. Y el reto va a ser ese. Y efectivamente, cuando hablamos del tema de la administración, sobre todo cuando estamos en servicios sociales, que son personas que tienen mayores o menores hándicaps, la presencialidad es absoluta. O sea, plantearnos que se pueda pedir, por ejemplo, una risga o que se pueda pedir cualquier tipo de este tipo de recursos, como quien pide el paro, es un error, porque no es el mismo perfil de personas. Tenemos que facilitarles más y también tenemos que tener un control de otra persona. Un control no, un seguimiento, un acompañamiento, como queráis llamarle, pues eso, que un poquito esté pendiente de lo que esté pasando. Eso un ordenador no lo va a ver nunca. Bueno, hablabas antes de algunas lecciones ya que se pueden extraer de este tiempo, de este último año, ¿no? No sé si queréis también desde el resto de asociaciones, bueno, pues dejarnos aquí constancia de qué otras lecciones habéis sacado en limpio y de cara sobre todo a enfrentar esos retos de futuro. Pues yo lo primero voy a agradecer a mi compañera que hiciera esa reflexión porque me parece muy importante, como comentaba Alejandro, tener en cuenta el perfil. Hacer una atención sanitaria, sociosanitaria de calidad es tener en cuenta cada caso concreto y no puedes tener el mismo tipo de servicio, el mismo tipo de acceso a un servicio para un perfil de una persona joven de 20 años que para una persona de 60 o 65 o 80. Entonces, creo muy importante tener en cuenta y conocer esos casos para tomar conciencia y que la atención sea de calidad, que cada caso, cada perfil y sobre todo cada tipo de población tenga los recursos adaptados y tenga sobre todo acceso y conocimiento de los recursos disponibles, aparte de, lógicamente, los recursos económicos y sociales y sobre todo de salud que tienen que estar presentes igualmente. Y un poco esa es mi reflexión de cara a un futuro, sí que seguir luchando y yo me enfocaría sobre todo también en la coordinación y por eso estas jornadas me parecen muy interesantes el hecho de poder conocernos, poder saber los servicios que entre nosotros prestamos y fomentar sobre todo esa comunicación para que esos casos concretos que a todos nos estremecen el corazón cuando realmente uno lo cuenta, es poder comunicarnos y poder derivarnos, pedir consejo, pedir ayuda y sobre todo atender con calidad a esas personas. Yo, nada, estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que tenemos que reflexionar. Yo creo que lo que queda ahora también es un trabajo de reflexión de lo que pasó, de lo que vivimos, de lo que se vivió desde cada rincón de la sociedad y aprender, ¿no? De todo tenemos que aprender. Yo creo que tenemos que valorar cosas que han venido para quedarse, como hablamos, pues esto, las nuevas tecnologías, programas que se crean nuevos y sobre todo la coordinación sociosanitaria. Eso me parece imprescindible, ¿no? Me quedo con las reflexiones también que hacía Miguel Ángel al principio. Creo que tiene que ser eso. No me entra en la cabeza que dos personas que trabajen en sociosanitario no se coordinen, ¿no? Entonces yo creo que
creo que tenemos que reflexionar todos sobre lo que pasó y trabajar juntos para salir adelante. Sí, a lo largo de esta crisis surgieron muchas oportunidades de generar nuevos recursos para dar respuesta a esas necesidades que surgieron. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos es no invisibilizar todas esas necesidades que van a seguir ahí durante un tiempo, seguir nosotros con todo el esfuerzo coordinándonos para intentar dar respuesta a la población a la que dirigimos nosotros nuestros esfuerzos y, sobre todo, mirarnos para nosotros mismos. A veces nos amparamos en que las entidades, las administraciones no nos ofrecen los recursos suficientes y a veces nosotros como personas, como compañeros, como vecinos de barrio, tenemos la oportunidad de generar ese trabajo en red que puede ir aportando recursos a las personas que lo necesitan y, por supuesto, exigiendo a entidades, administraciones que nos doten de esos recursos para cubrir esas necesidades. Muchas gracias. Claro, yo creo que algo importante es, a lo mejor las más grandes no lo habéis notado, pero un reto que tenemos nosotros delante es la propia supervivencia. Como institución hablo, ¿eh? ¿En qué sentido? En que todo esto ha arrasado con un montón, primero económicamente. Al no haber servicios presenciales hay una fuente de ingresos que se pierde. Pero luego, aparte, están los propios usuarios que por todos esos procesos cognitivos que estábamos hablando antes, de desesperación, han tramitado un montón de bajas en esos meses previos, ¿no? Sobre todo durante el confinamiento. Por suerte, hemos conseguido revertir esa tendencia, ya estamos volviendo a recuperar socios y socias, pero aún así el golpe ha sido muy duro. Calculo que muchas pequeñas asociaciones, servicios, estén realmente en una situación de grave riesgo, porque dependen más que nunca del apoyo. Entonces yo diría que es algo que todavía no estamos viendo, porque todavía estamos ejecutando los programas del año 2020, ¿no? De 2021. Pero yo creo que en los próximos años, y más con el incremento que estamos teniendo del IPC, con la deuda, que sabemos que alcanzó el 1 billón de euros, yo creo que nos vamos a enfrentar a un reto muy poderoso, sobre todo las pequeñas. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que empezar ya a plantearnos. Decir, oye, lo que estamos diciendo aquí ahora mismo, hay que trabajar en partenariado, en red. Intentar que este golpe sea lo más leve posible e incluso que podamos salir reforzados de aquí a unos años. Estamos entrando ya en la fase de conclusiones, pero todavía disponemos de tiempo por si alguien más desde la sala quiere hacer algún comentario, abundar un poco en lo que se está hablando, aportar un nuevo punto de vista. Sí. Hola, bos días. Simplemente facer unha reflexión. Si esta pandemia non é algo que nos leva a un novo modelo de sociedade, a un novo modelo de vida, a un novo modelo de sobrevivir, estábamos de acordo. As cuestións tecnolóxicas van a axudar moito, pero a cuestión vital é a sociedade. É polo que nós estamos aquí, non pola tecnoloxía. A tecnoloxía houve toda a vida, sempre houve avances. Pero a sociedade é distinta. Antes era unha sociedade non monoparental como é hoxe. Era moito máis de familia extensa, moito máis de redes, moito máis de xogar na rúa, moito máis de ter redes de amistades. Cando se facía a sega iba todo o mundo, cando se facía a malla iba todo o mundo, e íbamos todos a axudar a apañar as patacas e agora todo o mundo é solo. E hai que buscar a alguén que me vaya a levar a comida a casa. A sociedade cambiou. A pandemia obligounos a cambiar moito máis rápido, como o volcán que poñía da Cruz Vermella. Bum, estoupou todo e aínda acelerou máis o cambio. Entón, o que non podemos facer é resolver os problemas cos mesmos ferramentas que tiñemos fai 40 anos. Temos que avanzar, temos que ir hacia outras cousas novas. A tecnoloxía é o mesmo co sacho, agora temos tractores. É unha cousa que vai mellorando. Non é máis que eso. E a xente maior, mire, primeiro un botón sabenlo todos. Porque antes tiraba unha pedriña á ventana para falar ca moza pola canda e os de ligue por aí adiante. E agora chamas polo porteiro automático non, mandarlle un WhatsApp. Siguen sendo primer botós. Entón, eu creo que nesa sensación de que a sociedade cambiou, que a sociedade é diferente,
Entopamos unha pandemia e sí que é o que estábamos falando. Como responderon as persoas maiores nesta pandemia? Fantástica. Da maneira máis fantástica posible. Foron fortes e moitos deles, porque eu tive a oportunidade de colaborar en algunhas cousas destas, traballo no Concello de Lugo, moitos deles foron os primeiros agentes de socialización e de axuda para outras persoas maiores. Tiñan máis preocupación, moitos deles, por o que lle pasaba ao seu amigo maior que polo que tiñan o problema deles mesmos. Entón, as persoas maiores derenme un moitísimo exemplo de forza e de voluntad. E, pois, botarlle un pouco de xenio ás cousas. Tenemos que tirar para diante en sentido de que as novas tecnoloxías é unha nova oportunidade e que a nova realidade é unha nova oportunidade. E que temos unha crisis económica moi grande, pero que xa non viñemos dunha solvencia económica fantástica. Xa estamos acostumbrados a sobrevivir. Polo tanto, iso de apretar o cinturón eu xa non o podo poñer. Xa o vendín. Entón, animo para diante a tirar con todo. Vale? Bueno, creo que todos estábamos asintiendo desde aquí, también entre el público, a este último comentario. No sé si queréis añadir algo. Lo que sí está claro, y creo que también hay coincidencia, en que todos pensamos que el problema de la soledad no querida, es un problema que deberíamos asumir como sociedad. Pues simplemente para rematar, agradecerte totalmente ese comentario. Creo que ha sido muy constructivo, muy reflexivo y se tenía que decir totalmente. Creo que los cambios más importantes que estamos sufriendo son cambios de sociedad, totalmente. Creo que, de hecho, nosotros, nuestra generación, que somos más jóvenes, incluso lo hemos visto como ese funcionamiento ya solo queda en los pueblos, en lo rural, que todavía sigue habiendo esa conexión de red. Y realmente es estremecedor ver cómo puede cambiar tanto una sociedad. Y creo que deberíamos de esforzarnos en aprender precisamente de los mayores, aprender de esa comunidad que tenían, que era el vínculo y la base de todo. Sí, estoy de acuerdo con tanto o comentario del compañero como de Judith. A ver, quédome tamén co que decía María, traballar en rede é tamén un traballo da sociedade, non? Todos temos que poñer algo da nosa parte. Sí que está claro que dos maiores sempre aprendemos, non? Eu creo que vemos moitas cousas, isto é unha reflexión miña, eu creo que vemos as cousas pero que non as adoptamos para nós como propias, porque nós sí que vemos esas relacións que teñen, sobre todo no rural. Eu creo que aquí na ciudad pérdese un pouco, pero no rural todo o mundo está pendiente de todo o mundo, do veciño da casa do lado ou da que está máis lonxe. Eu creo que eso, vémolo, dámoslle valor, pero que non o adoptamos como propio, porque hoxe en día, eu inclúeme, as novas xeneracións, igual non estamos tan pendientes, pois polo que sea, os ritmos de traballo ou porque a sociedade tamén está cambiando, non? Estará cambiando para moitas cousas para ben, pero creo que para outras cousas deberíamos quedarnos cas cousas de antes. Entón, eu creo que aí que é un traballo que temos que facer persoal e da sociedade en xeral, como decía María, traballar en rede, pero incluíndonos a toda a sociedade. María, por alusións. Sí, evidentemente, lo que se comentaba es que no puedo estar más de acuerdo. Y yo, quizá es una visión desde el área que yo más o menos puedo controlar. Creo que durante esta pandemia dimos un pasito en el sentido de que durante la pandemia entre vecinos y vecinas estuvimos como mucho más alerta, funcionamos mucho mejor en red a nivel personal como ciudadanos, esas noticias que salían, las notas en los ascensores, si algún vecino necesita que se le vaya a hacer la compra, si alguien necesita que vaya.
Entonces, yo creo que de esa crisis, una de las oportunidades es de aprender que nos necesitamos unos a otros. Y aquí nos estamos centrando mucho en pues, las personas mayores, que es evidente que es una población muy vulnerable en estas situaciones. Pero comentaba antes Miguel Ángel que incluso desde el punto de vista egoísta es preparar la sociedad junto con los recursos, reforzarlos para el camino que esperemos todos vamos a alcanzar. Tener una sociedad que cuando ya los más pequerrechos sean mayores, tener afianzada esa red social compuesta por todos, por cada uno de nosotros como ciudadanos, con nuestra responsabilidad de vivir en sociedad y de cada una de las entidades, administraciones que puedan poner al alcance recursos para cubrir todo eso. Alberto siempre es un poco más imprevisible. No sé si hay alguna aportación más, algún comentario más que queráis realizar desde la sala. Si no, Olga. Sí, mejor con el micrófono. Sí. Nada, isto é lúdico, Decir que o café é aquí, no patio do vello cárcere, que non é unha pausa café para que nos vayamos fora, sino para seguir compartindo no patio do vello cárcere pois un pequeno café e un respiro, vale? Pero non en soedade, en comunidade. Imos despedindo, entonces, vamos a despedir ya esta mesa de trabajo. Desde luego, creo que coincidirán conmigo en que hay que felicitar a todas estas asociaciones y entidades por el trabajo que estáis haciendo pues para hacer frente a todas estas consecuencias directas de la pandemia y también a esas indirectas, menos visibles, de las que también hablamos y explicasteis muy bien las necesidades de cada uno de los colectivos a los que prestáis atención. No sé si antes de decir adiós, podríais, pues casi a modo de titular, un último mensaje en 2 palabras que os gustaría que quedase pues entre todos después de esta charla y de estas intervenciones. Seguimos. Qué compromiso de improvisación, Evi. Pues yo el mensaje que me quedaría o la reflexión que sí que haría a modo de palabra o de expresión muy cortita sería seguir luchando por una coordinación y por una población que es la base de nuestra sociedad y que es una de las mejores generaciones que desde luego hemos conocido. Eu creo que me quedo con que a sociedade está cambiando ou está evolucionando e que debemos traballar xuntos para que sexa a mellor. Un mensaje. A lo largo de estos meses de pandemia, todos nos hemos visto que nos hemos puesto a prueba, hemos sacado fuerzas probablemente de donde no las teníamos y recursos de donde probablemente tuvimos que fabricarlos, y me gustaría que eso no se olvidase y lo que hemos aprendido y reaprendido sigamos poniéndolo en valor y a disposición de las personas. Ninguno vamos a jóvenes. Así que estamos trabajando por nosotros mismos también. Bueno, muchas gracias sobre todo por este esfuerzo final. Sí que me gustaría decir y recordar que mis compañeros del Servicio de Audiovisuales de la Diputación están haciendo la transmisión en directo de estas jornadas. Lo haremos hoy, lo haremos mañana. Se puede ver en directo a través de nuestro canal de YouTube y quedará ahí publicado, colgado en el canal de YouTube para una visión posterior en diferido que quizá para los que no hayan podido venir y seguirlo desde otros lugares está bien, pero también retomar y volver a escuchar todo lo que aquí se ha dicho que considero ha sido muy interesante y esperemos que aporte algo. Incluso que sirva para si tenemos una persona próxima, un familiar, alguien que conozcamos y que precise de alguna ayuda de la que aquí se explicó, que se presta y se da, nos atrevamos a acercarnos a estas asociaciones que tienen siempre las puertas abiertas. Muchas gracias a los 4. Gracias.
Ahora sí. Sí. Bueno, tamén dar a benvida aos que nos están a seguir na rede a través da retransmisión que fan posible os compañeros do Servizo de Audiovisuais da Deputación do que formo parte e, por suposto, os representantes dos colectivos sociais e do sector público que nos acompañan hoxe aquí e que serán os encargados de analizar e debater nesta hora e media que temos por diante sobre as realidades, as transformacións e os novos retos de futuro que se abren na atención sociosanitaria ante este escenario de pospandemia aínda incerto. Para ello, imos contar neste coloquio a miña dereita con María Jesús Díaz Freijo Martínez, coordinadora de transporte a hemodiálise de Alcer Lugo. Bos días. O seu carón está Pilar Villaverde Souto, coordinadora da área de apoio e orientación no proceso de envellecemento de Fadenga, FEAMS. Benvida. Por este outro lado, contamos con Mari Carmen Casasnovas García, representante da Federación de Asociacións de Veciños de Lugo. Bos días, Mari Carmen. Ao seu lado está presente Dolores Vieiro Núñez, representante da Unión de Xubilados e Pensionistas da UIXT Provincial de Lugo. Bon día. E, por último, temos connosco tamén a Pablo Rivera Capón, deputado de Promoción Económica e Social da Deputación de Lugo. Benvido, bos días a ti tamén. Bueno, pois, realizadas as presentacións, imos a entrar en materia, a dar comezo aos coloquios desta segunda mesa do movimento asociativo que leva por nome a supervivencia en pandemia da COVID-19, retos de futuro. Logo, abriremos o debate para todos os que estades aquí, que tamén podades participar e formular as vosas preguntas a todos os membros do foro que nos acompañan. Se vos parece, comezamos por ti, María Jesús. María Jesús Díaz Freijo leva 18 anos coordinando o transporte da hemodiálise de Alcer Lugo, a Asociación para a Loita contra as Enfermidades do RIL. Ela nos achega a realidade desta patoloxía que afecta en maior medida a persoas en idade avanzada e falará de como influiu a pandemia nestes pacientes, especialmente naqueles que están a recibir tratamentos de hemodiálise. Cando queiras, María Jesús, tes a palabra. Pues buenos días a todos. Yo me paso un poco como a mi compañero Alejandro. Nos habían dicho que teníamos que hablar 5 minutos y no traigo ningún tipo de presentación ni nada. Pero bueno, os voy a contar un poquito la experiencia que tuvimos en Alcer con la pandemia, ¿no? Nuestro colectivo es un colectivo de alto riesgo dentro de esta pandemia porque la mayoría de los enfermos están inmunodeprimidos por culpa de los tratamientos para el trasplante y mismo los tratamientos de hemodiálisis. Quizás nuestro gran reto fue esos pacientes, los pacientes que van a hemodiálisis, porque ellos 3 veces a la semana tienen que ir a recibir su tratamiento al hospital y durante el tiempo de pandemia tuvieron que seguir yendo a recibir ese tratamiento. Desde la asociación llevamos ese transporte para que ellos vayan al hospital, a los distintos centros de diálisis. Y supuso un reto muy grande porque desde el 13 de marzo que empezó el confinamiento nos encontramos a los 4 días con el primer brote en la clínica de diálisis de que ya se contagió un usuario con el COVID. A partir de ahí, se fueron contagiando más usuarios allí en la clínica y nuestra gran preocupación era intentar evitar que hubiera más brotes y que hubiera fallecimientos por culpa de esta pandemia. Para ello, intentamos intentar separar lo más posible todos los pacientes que teníamos, lo que conllevó un esfuerzo sobrehumano para poder llevar de uno en uno los 150 pacientes que estamos llevando actualmente en la provincia de Lugo. ¿Por qué fue un gran esfuerzo? Porque en aquel momento, con los taxistas que había, no llegaba, había que buscar nuevos taxistas. Los taxistas nuevos tenían miedo porque estábamos en un momento en que no conocíamos cómo era todo esto, entonces no querían trabajar. Entonces realmente fue una lucha titánica para conseguir llevar todos esos pacientes de uno en uno, intentando no unificar pacientes que fueran a Lula con pacientes que fueran a Brown, para intentar siempre que hubiera un centro
que estuviera libre de COVID en el momento de que surgiera pues, cualquier otro brote. Y en ese momento reconocemos que, bueno, que tenemos que agradecer muchísimo el trabajo que tuvimos conjunto, tanto con el Sergas como con el servicio de gerencia del hospital, porque un poco, bueno, pues trabajando todos en común conseguimos en un plazo de 48 horas empezar a llevar de uno en uno a los pacientes para evitar todos esos brotes. El resto de la pandemia pues ha sido todavía muy complicada. Nuestra normalidad, entre comillas, hace 15 días que estamos un poco más tranquilos porque en el momento que hay un concello nivel alto o nivel máximo hay que separar a esos pacientes, hay que volver a crear una ruta para llevarlos separado del resto de pacientes a fin de evitar posibles transmisiones si hay algún brote. Aún en el mes de agosto hemos vuelto a tener otro brote y, claro, intentamos protegerlos lo más posibles porque, bueno, como os decía al principio, el paciente renal, por culpa de los tratamientos de inmunodepresión, es un colectivo de alto riesgo. Entonces, fue nuestra gran preocupación durante todo este tiempo. Como retos que creo que nos planteamos para el futuro, pues que un poco lo que ya comentaron todos mis compañeros en las mesas anteriores, en la otra mesa, que tenemos que tener el mayor apoyo de las administraciones para todo el trabajo que estamos realizando. Tenemos que colaborar entre las asociaciones para ayudarnos mutuamente, porque al final pues las asociaciones nos conocemos los trabajadores, que llevamos mucho tiempo por allí, podemos hacer muchas cosas juntos y podemos seguir peleando un poco por el movimiento asociativo aquí en Lugo. Y a nivel de la asociación, pues seguir peleando por el enfermo renal, porque son mucha gente mayor, sobre todo, porque, bueno, por desgracia ahora está empezando a entrar gente más joven, pero normalmente la edad media es bastante elevada en el paciente renal, sobre todo en el tratamiento de diálisis, e intentar protegerlos ahora mismo pues, de toda esta situación, intentar ayudarles, porque nosotros, pues, los taxistas, era nuestro medio de estar en contacto con ellos, de saber las necesidades que tenían, el apoyo que necesitaban en todos esos momentos y seguir luchando en eso. Y, en principio, pues nada más. Gracias. Gracias. Damos paso agora a Pilar Villaverde, coordinadora da área de apoio e orientación no proceso de envellecemento de Fadenga, Plena Inclusión, a Federación Galega de Asociacións en favor das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. Na súa intervención aborda a importancia do cuidado na saúde en persoas con discapacidade intelectual e da axuda no seu desenvolvemento. Pilar, cando queiras. Bos días a todos e todas. Eu, en primer lugar, quero agradecer ao Concello de Lugo que siga apostando por foros como o de hoxe, no que se sigamos falando sobre os nosos maiores. Me parece que iso é moi importante. E quero agradecer especialmente que nos invitasen a participar a Fadenga Plena Inclusión Galicia, porque para nós é unha oportunidade de visibilizar que as persoas con discapacidade intelectual tamén se fan maiores. Vale, se me permiten, vou utilizar o apoio dunha presentación para comentarles así un pouquiño pois que é o que estamos facendo dende a Federación en relación aos nosos maiores, non? As nosas persoas con discapacidade intelectual que tamén se fan maiores e como foi a pandemia e cales serían os retos de futuro. En primer lugar, bueno, eso, como xa comentaron, eu pertenezo a Fadenga Plena Inclusión Galicia, pero quizás a cara máis visible de Fadenga en Lugo sea a Iria, que nos acompaña aquí Jesús, que son os meus compañeros en Lugo, pero as oficinas que temos nas diferentes provincias, tamén en Vigo, en Ourense e en Coruña, están centradas e especializadas
sobre o tema de formación e empleo para as persoas con discapacidade intelectual. É dende a nosa sede, que a temos ubicada en Santiago, onde promovemos outro tipo de programas que abarcan a diversidade de situacións e as necesidades que teñen as persoas con discapacidade intelectual, como é o tema do envellecemento, as mulleres, a atención de persoas con discapacidade en centros penitenciarios, as familias e tamén o apoio ás entidades que temos federadas a Fadenga, que temos, como poden ver aí no mapa, 40 entidades distribuídas en todo Galicia. Entonces, sí que quizás aquí en Lugo o máis visible é eso, é a nosa área de empleo e formación, pero a cobertura que temos é a nivel autonómico, apoiando as diferentes entidades e tamén apoiando a calquera persona con discapacidade intelectual este ou non recibindo apoios en algunha destas entidades. E non só é que esteamos aquí en Galicia, sino que Fadenga pertenece á plena inclusión España. É dicir, é un movimento, temos unha visión e traballamos para a mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual, pero con unha visión a nivel estatal. É dicir, aquí somos Fadenga Plena Inclusión Galicia, pero como nós temos federacións nas diferentes comunidades autónomas e compartimos unha mesma visión de traballo e unha mesma aposta por reclamar os dereitos das persoas con discapacidade intelectual. Entón, se me permitan estes minutiños un pouco para que entendan un pouquiño cal é a nosa visión e un pouco o traballo que facemos, ademais dos aspectos de empleo e formación. E para centrarnos xa concretamente en maiores, que é o tema que nos abordan estas xornadas, si me gustaría, antes de explicarles como nos afectou a pandemia, que é o que está a facer Fadenga polos seus maiores, neste caso falando sempre de persoas con discapacidade intelectual ou de desenvolvemento. Desde a Federación temos xa desde varios anos posto en marcha, igual que en Galicia tamén en outras comunidades autónomas, un programa de envellecemento activo, no que o que pretendemos é apoiar principalmente as nosas entidades para que poñan en marcha nos seus servicios apoios, programas ou accións para a atención das persoas con discapacidade intelectual en proceso de envellecemento. E ese é un apoio que facemos con eles, nos seus centros, na súa realidade, cas súas persoas, cas súas familias. Non podemos dar un apoio se non estamos realmente na vida desas persoas, no que sucede no seu día a día. Facemos esa primeira parte de apoio con eles e traballando con eles e despois, desde a Federación, o que facemos é o profesional nos retiramos e é a entidade a que continúa prestando eses apoios. Porque as necesidades dunha persoa con discapacidade intelectual, cando inicia un proceso de envellecemento ou cando se fai maior, cambian, igual que tamén cambian as nosas cando nos facemos maiores. E para iso é importante que os profesionales, como se decía na conferencia, na ponencia inicial, Miguel Anxo, hai que formarse. Os profesionales das nosas entidades estamos moi formados na atención ás persoas con discapacidade, en xeral, pero que as necesidades desas persoas, cando se fan maiores, cambian, con lo cual nós tamén debemos adaptar a forma de darlle os apoios, como decíamos tamén ao principio. Nós tamén queremos e apostamos por o término de apoios, non coidados. Creemos que apoios é moito máis amplio e incluye todo. Entón, este é un traballo que xa iniciamos fai varios anos e, concretamente, no ano 2014 estuvemos apoiando unha asociación que temos aquí en Lugo, que é a Asociación Asnais, por concretar que estamos facendo concretamente polos maiores de Lugo. Sí que consideramos que temos que formarnos e, por iso, tamén promovemos formacións, sesións de traballo e xornadas para conocer novas metodoloxías para apoiar ese envellecemento das persoas con discapacidade intelectual. Aí simplemente puxen dúas delas, demos máis, non? O tema de revisión de vida centrada en sucesos específicos positivos, como recordar momentos positivos da nosa trayectoria vital nos fai ter un estado de bienestar emocional positivo, non? Ou a planificación personal por adelantado. Falase moito de planificación ou atención centrada na persona,
Pero esta metodoloxía vai un pouco máis alá, de planificar como queremos, como as persoas con discapacidade intelectual queren que sexa o seu envellecemento ou eses anos que aínda lle quedan por diante. Falábanos tamén Miguel Anxo ao principio que temos que planificar, non? Que vayamos planificando que nos parece que imos vivir moito. Ojalá. Non? Pois, afortunadamente, as persoas con discapacidade intelectual tamén viven moito. Houve un aumento da esperanza de vida na población en general. No colectivo das persoas con discapacidade tamén. E queremos que o planifiquen, pero non que o planifiquemos nós, senón axudarlle a elas a planificalo. Lógicamente van a necesitar apoios. Eu ao mellor podo planificalo solo. Elas necesitan apoio. Os profesionales temos que aprender a como apoiamos as persoas con discapacidade para que elas tamén teñan dereito a planificar o seu futuro ou eses anos na que son máis maiores. Ademais deso, de que os profesionales nos formemos, nos adaptemos e apoyemos das mellores formas posibles ou da persona, da forma que a persona necesita, tamén consideramos que é importante promover a responsabilidade e a autonomía das persoas en ese envellecemento activo. Desde as diferentes administracións moitas veces nos di hai que promover o envellecemento activo da población e sacan programas. E entonces, e nós temos que concienciarnos de que temos que ter un envellecemento activo, unha boa alimentación, exercicio e demais. No caso das persoas con discapacidade tamén temos que promover eso, pero non o podemos promover da mesma forma. Eu non podo, ao mellor, un folleto que utiliza a administración para informar a calquera de nós de como ten que ser unha alimentación. Eso, para moitas persoas con discapacidade intelectual, non é comprensible. De aí que tendemos a utilizar ese logo que aparece aí azulito, é unha ferramenta que para nós é moi útil, que é a lectura fácil. A lectura fácil é unha metodoloxía que o que permite é adaptar documentos, adaptar información para que sexa fácil de entender. E isto é válido para calquer persona, para as persoas con discapacidade intelectual, para persoas maiores, para persoas inmigrantes, e darlle a información de forma que sexa máis fácil de entender. E antes, na primeira mesa, se comentaba que, ás veces, os trámites burocráticos ou o contacto coa administración hai moito papeleo e resulta difícil de entender. A lectura fácil o que fai é máis fácil de entender esa información. Entón, nós apostamos por facer, por un lado, xornadas nas que traballar con nosas maiores con discapacidade, aspectos de salud, pero ao mesmo tempo que non fose algo que se quedara en algo puntual en unha xornada, senón que elaborar documentos que eles entendan e que lles permita adquirir hábitos para ter un envellecemento saudable e un envellecemento activo. E este é un exemplo de unha. Todas as jornadas intentamos que fose a jornada acompañada sempre dun documento. O tema do duelo, non só a salud física, a salud emocional, e o COVID non lo puxo de relevo, tamén é moi importante. Os procesos de duelo, sobre todo nas persoas maiores. As persoas, cando somos máis maiores, hai moitos procesos de duelo de familiares que perdemos, amistades que perdemos, son todo procesos. Deixar a nosa casa e irnos a unha residencia, eso é un proceso de duelo. Son temas que tamén hai que traballar. Seguimos traballando temas de salud diferentes en cada xornada e, como ven, seguimos acompañando de documentos e eses documentos de lectura fácil. Todos estes documentos están disponibles na web, poñendo o título ou Fadenga, temos un apartado específico con estes documentos que están disponibles para todo o mundo, incluso algúns deles incluíronos na páxina de saúde do Sergas. Seguimos con máis, incluso o último documento que temos elaborado é esta guía de produtos de apoio. A veces, cando unha persona perde autonomía, utilizamos un produto de apoio para que esa persona siga sendo autónoma. Pero quen determina o produto de apoio que ten que usar a persona? Tamén é importante que a persona teña o seu papel activo de decir que produtos hai, con cal eu vexo que me pode apoiar e como teño que usar. O que pretende esta guía é incluir diferentes produtos de apoio de diferentes categorías en lectura fácil para que nós poidamos, que as propias persoas, ver que produtos temos,
que eles entendan como se utilizan e para que sirvan, para que tamén formen parte a súa vida. Entón, eles teñen tamén o dereito a decidir que me pasa, que produto hai para apoiarme en esa necesidade que eu teño e como funciona ese produto. Nestas jornadas o que intentábamos promover principalmente é a responsabilidade e a autonomía da persona, pero eran jornadas que nos organizábamos principalmente en Santiago e participaban persoas das diferentes entidades que temos en toda Galicia, con lo cual generábamos conexións e relación con outras persoas, que para eles é moi importante. E outro aspecto tamén fundamental que é generar oportunidades e experiencias significativas. Se nos paramos a pensar na vida dunha persona con discapacidade, basicamente se reduce a levantarse pola mañá, acudir a un centro de día, volver para casa e ao día seguinte o mismo. E se está nunha residencia, é estar todo o día nunha residencia. Pensemos agora no que facemos cada un de nós. Eu hoxe estou aquí, xa cambiei a miña rutina. Ou salgo daqui e me vou tomar un café con un amigo. Ou me vou a unha actividade. Nós temos un montón de oportunidades. As persoas con discapacidade, cando xa se inicia un proceso de envellecemento onde hai pérdida de habilidades, o número de oportunidades xa son limitadas e xa se ven reducidas. Con lo cual, nós con estas jornadas tamén o que queríamos generar era oportunidades para a propia persona. Ese día salen do centro, van a unha cidade que non é a súa, están con persoas que non son as que están habitualmente, comen fora. Se ese día ao mellor non hai dieta, porque no centro estou a dieta, pero ese día me permiten saltar. Quero dicir, son aspectos que para nós son irrelevantes e para unha persona que a súa vida está moi limitada en oportunidades, é unha oportunidade máis que é supersignificativa para ela. E este é un pouco porque viran o que estábamos facendo, non? É dicir, que é o que está facendo Fadenga polos seus maiores. Pero de repente chegou o COVID e apareceu todo eso que aparece aí e que Miguel Anxo na primeira hora, pois moi crudamente, pero realmente era así, nos relatou, non? Apareceu o confinamento, a incertidumbre, o medo, os grupos burbulla. E igual que el decía dos maiores, nós temos que decir das persoas con discapacidade intelectual que estaban nos nosos centros que nos deron unha verdadeira lección. Porque se, a pesar de moitos deles ter dificultades para entender o que estaba pasando e as medidas e os protocolos e todo o que montamos para intentar protexernos do COVID, e sabíamos que podían ter dificultades para entendelo, prácticamente o entenderon e se adaptaron. O sea que nos deron unha lección. Entendan o que supón a veces que para nós levar a mascarilla, para determinadas persoas que non aguantan nada na cara, ter que adaptarse a eso. Para persoas que para eles é moi importante a súa rutina, de hoxe entro por esta porta, me sento en este sitio, adquirir ese hábito, de repente romper eso porque hai que seguir unha línea por aquí e non se pode ir no sentido contrario. Ou estar acostumbrados a ver os seus compañeiros, que eran ao mellor un grupo de 10, e de repente ter que dividirlo en 2 grupos de 5 e non poder ter ningún contacto, a pesar de estar no mesmo centro ou na mesma residencia, pero non poder ter ningún contacto. Ou estar sempre co mesmo profesional. Se xa non tiñan oportunidades e estaban privados de dereitos, o COVID arrebatoulle todo. E a pesar de eso, seguen con ilusión e seguiron. Entón, para mí sí que creo que nos deron unha gran lección. E ante esa situación de estar confinados, en moitos casos, centros de día e centros ocupacionales, como comentaron na primeira mesa, se tuveron que ir para a casa e as familias tuveron que asumir o cuidado desas persoas as 24 horas do día e as residencias se blindaron, como todos ben saben, que é o que nós, como federación, podíamos facer para apoiar as familias, para apoiar as entidades e como podíamos continuar con este traballo que estábamos facendo. Bueno, en este caso botamos man das novas tecnoloxías, que, como nos decían antes, hai que adaptarse a elas sí ou sí, pero, bueno, a algúns non nos gusta moito, e puñamos en marcha, en concreto, para centrarnos en este tema, de dous recursos. Por un lado, a rede de asesoramento en conducta,
que o que pretendía era, sobre todo, apoiar as familias ou aos profesionais que estaban en residencia para situacións difíciles de manexar, é dicir, entendíamos ou prevíamos que entender esta situación, acatar os protocolos e acatar as normas iba a ser complicado para as persoas con discapacidade e queríamos ofrecer algún tipo de apoio, aínda que fora de forma online. Este recurso se puxo en marcha xusto no momento do confinamento, a pesar de que agora se restableceu non con normalidade aínda, pero a actividade nos centros o seguimos mantendo, porque consideramos, vimos que era un recurso que podía ser moi útil, porque en determinados momentos sentir, aínda que solo sea, que alguén te escoita, que alguén está aí, que se tes unha dúda ou estás desbordado, tes a alguén que te pode apoiar, pode ser moi útil. Entonces, este recurso non está pensado para solucionar a situación. A situación, se nós non estamos ali, non vamos a poder solucionala. Pero si sirve para acompañar aos que están, para acompañar as familias, para acompañar os profesionales, para intentar que a situación desa persona con discapacidade mellore un pouco, darlle estrategias ou darlle ferramentas para que esa situación a poida sobrelevar ou entender. A veces é dicirlle, temos que elaborar unhas imaxes para que a persona entenda que cando saila ten que poñer a mascarilla. Ao mellor a min iso non se me ocurriu, pero ao mellor resulta que tuve un apoio de un profesional que me dixo isto pode ser un bo recurso. Entón, funciona de forma online e de momento temos en marcha non só para os profesionais das nosas entidades, sino en calquer familia ou calquer recurso que teña ou que preste apoios a unha persona con discapacidade intelectual ou de desenvolvemento. E máis centrado en maiores, víamos que todo eso que puñéramos en marcha de esas jornadas onde eles se vían e compartían as súas opinións sobre todos eses temas, pois eso todo se quedou parado. Entón, dixemos, que é o que podemos facer para que eso, en certo modo, continúe conectado? E puñemos en marcha, tamén de forma online, o recuncho dos sabios, porque os anos non te fan máis vello, senón máis sabio. Entón, tiñamos que, para nós era importante poñer en valor, e iso tamén o decíamos a primeira hora da mañá, que o que poden aportar as persoas. Todos, pola trayectoria vital que temos, acumulamos un montón de coñecemento e un montón de información. E as persoas con discapacidade tamén, a pesar de que as súas oportunidades e vivencias son máis limitadas. Entón, quixemos poñer en valor eso. E creamos como un espacio online, que era un espacio no que nos víamos, de forma online, e comentábamos determinados temas, falábamos sobre determinados temas. As sesións eran cada 15 días e entre esas sesións, eles, durante eses 15 días, preparaban o tema cos seus profesionales de apoio e na sesión comentaban sobre ese tema. Incluso, concretamente unha das sesións, invitamos a unha doutora e fixemos unha especie de entrevista sobre toda a situación do COVID, que era o que eles querían saber sobre o COVID, non? E desa maneira, seguimos promovendo as relacións sociais, fomentando emocións positivas e desenvolvendo as competencias cognitivas. Aquí participaron diferentes entidades que estaban ubicadas físicamente, estaban en lugares diferentes, pero o bo da tecnoloxía é que nos permitiu estar todas, non? Entre elas, concretamente de Lugo, estuvo participando a Asociación Ansnais. E este é un pouco máis ou menos como intentamos seguir sobrevivindo na pandemia, non? E outro aspecto que se nos planteaba era que retos de futuro temos, non? E, expuxen aí, o tamaño non quere dicir a importancia, nin o número, cuadrou así. Creo que xa se comentou na mesa anterior de que algo importante é a incorporación e a familiarización cas novas tecnoloxías. Creo que non nos gustaban moito, pero vamos ter que acostumbrarnos a elas. Pero eu creo que tamén é importante cuidar a accesibilidade das tecnoloxías. É dicir, as tecnoloxías están moi ben, pero tamén teñen que ser accesibles. E para determinadas persoas costa, é dicir, ver unha página web e saber exactamente onde tens que pinchar, entender a información que me pon na página web, é importante. Entón, sí que é verdad que hai un proceso de que nos temos que familiarizar e adaptarnos, e que podemos, pero podemos sempre cando
a información que este aí sexa accesible para todos, non para unha parte. Temos que pensar en todos. Entón, ao mellor temos que utilizar lectura fácil ou a información ten que estar máis fácil de entender ou temos que apoiala con determinados apoios visuales para entender moi ben se teño que pinchar, onde teño que pinchar. Outro reto que xa tiñamos antes da pandemia, e eu creo que a pandemia o evidenciou máis, é a personalización. É dicir, non vale crear recursos e meter aí a todo o mundo. Cada persona temos necesidades diferentes, necesitamos apoios diferentes. Entón, temos que facer e temos que apostar por un cambio nos nosos servicios, que teñen que adaptarse, personalizarse ás necesidades das persoas. E o vimos moi ben ca creación dos grupos burbulla. É dicir, a creación dos grupos burbulla en moitos dos nosos centros supuxo conocer a persona. A persoas que levaban ao mellor no centro 5, 10 ou 20 anos. Pero que ao mellor nunca, en ningún momento, tuvemos a oportunidade, nin o tempo, nin tan pouca xente para pararnos a escoitar. As persoas tamén están máis cómodas en eses espacios máis tranquilos, con menos xente, que ao mellor temos que ir hacia aí, hacia a personalización. E, por outra parte, tamén o enfoque comunitario, abrirnos á comunidade. Igual que decimos que os nosos maiores poden aportar, as persoas con discapacidade e as persoas con discapacidade maiores tamén poden aportar á sociedade. Son membros da sociedade. Sin embargo, se miramos os servicios, están apartados, están en servicios apartados da sociedade, da comunidade. Non participan en igual medida na comunidade, non están presentes na comunidade. E aí, as entidades que prestamos apoio, temos unha responsabilidade. É dicir, nós temos a responsabilidade de orientar os nosos apoios a facer que as persoas con discapacidade estén presentes na comunidade e a comunidade tamén ten unha responsabilidade de incluir as persoas con discapacidade. Temos que generar unha comunidade inclusiva e unha comunidade diversa, que teña en conta as necesidades de todas as persoas. E aí é algo no que todos temos que traballar. E xa, non sei, vou fatal de tempo. Sí. Vale. Vamos a dar paso aos seguintes para que, podan tamén ir expoñendo as súas propostas. Gracias, Pilar. Gracias. Mari Carmen ven en representación da Federación de Asociacións de Veciños de Lugo, o movemento social máis grande na provincia de Lugo con 300 colectivos lucenses. Vainos falar sobre a experiencia vivida co voluntariado durante esta pandemia. Así que, cando queiras. Bos días. Hoxe é o Día Internacional das Persoas Maiores. Polo tanto, gracias ao Concello por facer visibilidade a esta xente, entre a cual me incluyo eu, acabo de jubilarme, pero non me sinto maior. Síntome activa e viva, e como a min creo que casi todo o mundo. E gracias tamén por acordarvos da Federación da Asociación de Veciños para que poidamos participar en estas xornadas. A partir da data... Eu teño aquí, hai moitas compañeiras que decían a partir do 13 de marzo, eu teño o 15 de marzo. É igual, un día arriba, un día abaixo, e durante 99 días estuvemos en un estado de alarma. Foi para todo o mundo, evidentemente, un sin vivir. Pero imos tratar este tema dende un enfoque positivo. A partir desta data, anuláronse todas as actividades programadas pola Federación, pero non deixamos de traballar. Quizáis traballamos de outro xeito, pero quizás máis, e agora hemos sacado positividade de esa pandemia. O que hai... Temos que aprender a aceptar de outro xeito as cousas que se nos escapan do noso control. Esas non podemos facer nada con elas, pero si podemos... Perdón, é que estou nerviosa.
Pero sí que podemos empregalas en cuidarnos, axudarnos e ser colmeas. Unidos, traballamos polos nosos intereses e esa é a nosa Federación de Asociación de Veciños. Realizamos un traballo de máis de 30 anos, constante, sempre para mellorar e dinamizar os nosos barrios e, en definitiva, para o noso Lugo. Queremos coñecer o estado emocional da veciñanza no momento da pandemia e, sobre todo, das persoas maiores. Como consecuencia do COVID, o confinamento, as emocións, os sentimentos, as enfermidades, etc. etc. Mentras que non podíamos salir á rúa, fixemos chamadas telefónicas aos presidentes das asociacións de veciños para preguntarlles se necesitaban algunha cousa, se querían que nosotros, como voluntarios, somos voluntarios, en realidad, a gran maioría da Federación, para axudar as persoas que se sentían solas. Non que estaban solas, como decían os meus compañeiros. Non é o mismo estar solos que sentirse solos, porque a veces sinteste sola, inda que esteñas acompañada. Sí que hemos tido, en ese sentido, hemos tido traballo. A xente, chamábamos nosotros a xente de vez en cando e, como todo o mundo xa comentou aquí, que eu vou a repetilo, pero foi así, gracias en principio á comunidade de veciños que foron poñendo notas no ascensor ou incluso abaixo, podo vos axudar, o meu número de teléfono é este. E a Federación da Asociación de Veciños coordinaba todos estos actos. Cando xa pudimos salir fora, xa empezamos, que está todo o mundo deseando volver a empezar, empezamos a facer grupos de persoas para levarlles o pan, para ir á farmacia, para facer compras esenciales, e agora incluso salimos a pasear con eles. Hoxe está todo o mundo ilusionado para que volvan a retomar todas e cada unha das actividades que temos. Vou, se me permitides, porque xa sei que teño 5 minutos nada máis, enumerar algunha delas, porque a veces pénsase que a Federación de Veciños solamente está aí para festas e verbenas. Pois non. A Federación da Asociación de Veciños os vou comentar algún dos programas que ten. O programa Entre Veciños. O programa Entre Veciños é un programa de axuda ás persoas que o necesitan. Hai persoas que están solas no ULA e vamos a acompañalas, sempre e cando esas persoas ou a súa familia o requieran. Tamén, Entre Veciños, entrega alimentos ás persoas que tamén non lo requieren, evidentemente as persoas que o necesitan. Ese mismo Entre Veciños, ese mismo programa de Entre Veciños, axuda en calquer circunstancia social, dentro do noso voluntariado. Somos voluntarios informales. Temos o programa de Igualdade e contra a Violencia de Xénero. Agora xa podemos salir, antes non podíamos. Entonces, cando estábamos dentro, é dicir, dentro da oficina, nosotros enviábamos ás asociacións trípticos, explicándolles, axudándolles e seguíamos escoitando a xente, sempre había unha persona ou dúas escoitando detrás dun teléfono. Hoxe xa podemos ir e estamos recorrendo a provincia de Lugo con este programa, un programa no cual creo que ten un bon éxito e moi boa acollida. A violencia de xénero, todavía, por desgracia, é unha lacra que está aí, e hoxe non é o momento de falar dela, pero se me queredes facer algunha pregunta despois, falaríamos. Temos tamén o Día da Árbore. É o día no mes de marzo, me parece que é, se mal non recordo, en algunha das asociacións que non o permite ou que queren, vamos a llevarlles e plantamos os árboles que se poidan, vamos. Temos tamén os premios dos milagrosistas do ano. Festas, tamén festas. Festas da Piringalla e a Feira da Milagrosa de San Cidre. O San Xoán de xuño
en moitas asociacións de Lugo e da provincia de Lugo. O Becerro Espeto da Piringalla, o Día do Veciño. O Día do Veciño, a última vez, éramos 4.000 personas. Estamos a punto de volver a celebrar, recordo, se non recordo mal, a 19 edición do Día do Veciño. Todo o mundo quere festa, porque estamos deseando salir. E tamén creamos diferentes plataformas, como a plataforma en luita Lugo non perdas o tren, porque evidentemente se nos está quedando unha estación do tren, bueno, vamos a chamarlle estación porque sempre se lle chamou, pero parece un apeadero. E Galicia na defensa do medio rural. Hai moitas máis, pero bueno, non vou enumerar moitas máis. Temos diferentes festas e reunións das asociacións durante todo o ano, onde nos reunimos para falar das nosas reivindicacións. Temos a festa do deporte tamén. Hai solicitudes diversas. Chama unha asociación e nos dice, mirade, hai un río que resulta que hai moito escombro e tal. Entón, solicitamos limpieza de ríos, arranxo das rúas. É dicir, é unha federación reivindicativa para a mellora da ciudadanía tamén. Apoiamos e reivindicamos tamén o que reivindican outras asociacións que non son de Lugo ou incluso da provincia de Lugo. Para rematar, cual é o noso reto de futuro? Bueno, pois non queremos que as persoas, vou falar un pouco do COVID, as persoas contaxiadas volvan a estar solas e ailladas e non queremos que morran solas. Loitaremos para que non volva a suceder. En este apartado sí que se está falando de que houve moita xente que estuvo sola, que non estuvo cos seus familiares, e eu creo que foi que nos pillou desprevenidos a todos. Que non volva a suceder eso, porque as persoas maiores han loitado moito para poder chegar, casi me emociono, a donde chegaron e non merecen nunca, jamás, morrer solas. E non merecen nunca, jamás, e iso que a palabra nunca jamás, decía un bon escritor, nunca se debe de pronunciar, pero creo que sí que debemos de facelo. Nunca, jamás, teñemos que deixar morrer a xente que é do noso entorno, a nosa familia. En fin, que eu non quero poñerme triste e poñernos a chorar. Vimos a parte máis cruel do COVID, pero tamén a máis bonita das persoas, demostrando que somos capaces de xerar grandes iniciativas, como o aplauso dende as fiestras e balcóns, axuda entre a veciñanza, os memes, que eu non sabía o que era, pero ahora seino, e estou moi contenta, que nos alegraron os días, así como os saludos a través do WhatsApp. Fomos capaces de xerar, de texer unha red de apoio veciñal máis forte que antes. Todo o COVID foi malo, e esperemos que non volva a suceder, esperemos que isto se elimine, pero tamén hai que ver esa parte positiva. Seguimos axudando as persoas vulnerables, persoas solas. Seguimos axudándolles na compra, na farmacia, chamamos por teléfono para saber como se encontran, e así non se sinten solas. Sabemos que esas persoas ás cuales chamamos síntense como se nosotros fóramos esa familia que non teñen ou que non as chaman. E, por último, crear, manter e seguir adiante con unha asociación non é doado. Leva moito traballo e gran maioría precisamos e a gran maioría está presidida por persoas jubiladas, que ás veces non temos nin medios nin axudas e non sabemos como gestionala, xa que a Administración, por desgracia, sigue a ter moito papeleo e moita burocracia e, gracias á Federación da Asociación de Veciños, que ten aí unha, dúas ou tres persoas que nos axuda a cubrir eses papeles. Eu,
para min e para toda a Federación, o que pedíamos era a Administración que esa burocracia se eliminara o máis posible. Sí, xa sei que todos vamos hacia unha tecnología moderna, internet e demás. Algúnas persoas maiores sí que se poden adaptar e poden aprender, pero outras xa non queren, porque xa han traballado o suficiente e dicen que queren descansar. Pero siguen activo e siguen traballando e siguen loitando e non queren verse, apartadas. Queremos seguir aí, pero queremos tamén que nos apoie todas e cada unha das administracións e que non nos poñan a trancos. Estamos traballando en silencio e constantemente despois do COVID seguiremos dinamizando os barrios, as parroquias e, en definitiva, toda a poboación de Lugo. Perdonade, porque me puxen nerviosa. Non é habitual en min que eu non son nerviosa, pero bueno, hoxe me tocou. Moitas gracias. Imos con Dolores Vieiro, ex concellera de Lugo e actualmente representante da Unión de Xubilados e Pensionistas da OXT Provincial. Co coloquio que trae hoxe a esta mesa pretende cuestionar o como afrontan as persoas maiores que viven soas o feito de volver agora a unha seminormalidade que lles asusta e lles produce inseguridade. Dolores, por favor. Moitas gracias. Eu xa me puxen de pé, tan pronto dixo o meu nombre, eu pa diante. Moitas gracias, bons días a todos, señora concelleira, señor doutor, compañeiros todos de mesa, compañeiros tamén de auditorio, moi bons días e moitas gracias por darnos a palabra, porque aquí as miñas compañeiros expuxeron un montón de actividades, un montón de trabajo e aún falta outro compañero. Bien, yo non les voy a contar el trabajo que se hace desde los jubilados de UGT. Creo que a la vista está de los resultados que un sindicato mayoritariamente de gente mayor, en este caso, puede lograr. Pero bueno, no solo, sino también con toda la gente. Lo importante creo que es habernos dado voz a las personas mayores. Es muy importante, porque podemos hacer un montón de actividades, podemos hacer un montón de trabajo de voluntario, pero como no se nos dé la voz, todo queda en nada. La verdad es que mi reflexión que quiero compartir con ustedes es cómo afrontamos las personas mayores que vivimos solas esta situación, para mi manera de pensar, mal llamada pospandemia. Digo mal llamada porque en nuestra cabeza, en la mayoría de las cabezas de las personas mayores, seguimos en pandemia. Entonces no es un pos, no terminamos con ella, seguimos en ella. Es una situación que nos provoca miedo y inseguridad. Miedo porque no sabemos a dónde vamos. Miedo porque sabemos que nos queda poco. E inseguridad porque no sabemos estar en esta nueva situación. En una situación que aún no comprendemos bien el alcance que puede tener. La pandemia trajo consigo no solo las enfermedades y la muerte, sino también el miedo a vivir. Y eso yo creo que es mucho peor que el saber que te vas a morir, porque más o menos todos parece ser que lo tenemos en la cabeza. Y es mentira, no lo tenemos en la cabeza. Por un lado está el hecho del deterioro de la sanidad pública. De modo que antes casi sanabas con el apoyo del médico o de la médica. Te ibas junto de ellos, nos pasaban los males, casi todos los males nos pasaban. Llegabas allí, una palabra, un apretón de manos, una sonrisa y hasta un abrazo de nuestro médico, de nuestra médica. Carambas, y salías, no te hacía falta más que un paracetamol. Estabas estupenda y maravillosa. ¿Qué sucede ahora? Eso todo se acabó. ¿Y ahora qué sucede? Que tenemos que hablar con un teléfono. Pero estamos hablando de personas mayores. Estamos hablando de personas que somos muy listas, estupendas y maravillosas.
pero tenemos una media que tiene mucha gente. Y tenemos, o pensamos algún día poder tener una media de 80 años. Pónganlas ustedes en un teléfono diciéndole los males que tiene. Al teléfono. Eso es un deterioro mucho más grave que lo que muchas gentes pueden pensar. Si no fuera que no es posible, ¿verdad? Diríamos que, mira, cantos más vellos morran, menos tenemos que pagar. Pues no. Eso es una maldad. Por otro, se habla con el teléfono, muy bien, pero no es algo real. El miedo a enfermarnos y, por ende, el miedo a morir se nos hizo real. Sí, se nos hizo real. No porque muriera nuestro vecino, sino porque murió de lo mismo que podemos tener nosotros. No murió de nada que no conocemos, no, de algo que sí conocemos y que sí podemos. Y que al parecer esto, y el no tocarnos, algo que no podemos entrar en nuestra cabeza, nos impide la enfermedad. Por otro lado está el hecho de ser consciente de nuestra soledad, de nuestra impotencia, de nuestras deficiencias físicas y psíquicas, acentuadas por la inmovilidad. Y todo ello nos hace más conscientes de palpar la realidad, que el final está ahí. Y eso, aquí tenemos por suerte a un doctor geriatra, sabe lo que tiene entre manos. ¿Cómo es posible que todo lo que hacemos, no nos demos cuenta que la persona mayor tiene ahí el final? ¿Cómo paliar eso? Eso yo creo que es el cometido de todas las administraciones, no solo de voluntariado, que el voluntariado está extraordinario, pero, compañera, no deja de ser voluntario. Y cuando tú no puedas, no pudiste. Pero en la administración, si tú no puedes, tiene que haber otra persona que tiene que poder. Y esa es nuestra reivindicación. Y a eso va dirigido todo nuestro esfuerzo y trabajo. La dependencia de los demás se hizo tan latente y cotidiana que a veces hasta tienes miedo a salir a la calle. Hasta las luces, los semáforos, los ruidos, te atronan, te desconciertan. Como consecuencia de esta nueva normalidad, trae consigo lo que os decía, el miedo, la inseguridad y la incertidumbre, muy acrecentada a nuestra edad. Se escucha decir con mucho optimismo, y esperamos que sea así, esto pasará. Bueno, ojalá. Y cuanto más rápido, mejor. Pero nosotros y nosotras, los mayores y las mayores, nos preguntamos, ¿tendremos tiempo? ¿Tendremos tiempo de ver que esto pasa? Yo lo dejo ahí para que reflexione todo el mundo. Después de estar físicamente y mentalmente encerrados, semi-encerrados y ahora en régimen de semi-libertad, la vuelta a la calle, a recorrer no solo nuestro barrio, sino la ciudad, impone muchas veces. No conoces a las personas con las mascarillas. No saludamos a los amigos efusivamente. No nos reunimos. Tropezamos porque no vemos bien con la mascarilla. Hasta parece que no escuchamos con la mascarilla. No, 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 no. Ese es nuestro vocabulario. Todos esos nos son una factura que las personas mayores, ciertamente las pagamos todos, pero las mayores las pagamos con un precio mayor. Y todo el mundo dice, las personas mayores son las sabias, compañera, perdona. Yo ahí discrepo contigo. Las personas mayores somos mayores. Y con una deficiencia mental y con un deterioro que no es que seamos muy sabias. Hasta la sapiencia se nos deteriora. Tuvimos algunas la suerte de poder desarrollarnos mentalmente a lo largo de la vida y pretendemos continuar. Pero, ¿oíste?
al 60%. Eso sí, todas las personas mayores, yo lo sé que lo dijiste con todo el cariño, por tanto te lo agradezco, pero es así la realidad. Pasamos de tener una vida organizada con la familia, con los amigos, con las asociaciones, con el vecino, con el café, con el vermú, con el baile, con el no sé qué, a no tener nada. Pasamos a malvivir una soledad impuesta y que no sabemos cómo salir de ella. Jornadas como estas son muy importantes, porque en ellas nos dan voz para expresarnos y comunicarnos. Y eso lo dije al principio y lo diré siempre. Hay de aquel que se le ocurra poner a un mayor un micrófono en la mano. Porque es que tenemos la ocasión de explayarnos. Porque si no, siempre van aquel no sé qué, aquello no sé cuánto, aquello no sé cuánto. Y los de llanos, los paisanos llanos y las paisanas llanas, pues que nos dejen una alcachofa. Os lo cuento yo. Las asociaciones, sean cuales sean, y sean el interés que tengan, tenemos un deber de intentar paliar en lo posible una vuelta a otra normalidad. Es a otra. Y a mí no me gusta nada eso de la otra normalidad, porque es otro modo de vida, que con el tiempo los jóvenes y los menos jóvenes podrán llegar a decir que es normal. Mis nietos, yo tengo un nieto nacido en la pandemia, que cuando le ve la cara sin mascarilla a la gente se echa a llorar, porque él conoce a las personas con mascarilla. ¿Saben? Eso es que quizá para ellos sea normal. Desde luego, para nosotros no. Así que no es nada de otra normalidad. Es otro modo de vida. Otro modo de enfocar lo que hay. Tratamos de descafeinar muchas veces el miedo y la soledad. Que si antes era duro, ahora ni lo puedo, ni eso. Ni se puede cuidar. Añadir una petición. No nos olviden. No nos olviden. Porque no es que seamos la base, los pilares de la sociedad. Bla, 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 bla. Somos personas. Somos personas. Y sin nosotros va a fallar mucho más de lo que falla la sociedad. Así que no olviden a las asociaciones. Creo que todos reivindicamos, ¿verdad? Y antes, los ponentes que estuvieron antes, otro tanto decían, porque la administración, cualquiera que sea y del color que sea, nunca va a llegar como llegamos a la persona y al vecino, como podemos llegar nosotros. Nunca, porque nosotros vamos uno a uno. Y la administración, aunque no quiera, y lo digo por experiencia, va en conjunto, va al conjunto. Y nosotros de uno a uno, a uno a uno. Tenemos un papel de sociedad muy importante, pero en estos momentos les aseguro que somos imprescindibles. Imprescindibles por lo que muchos aquí, por muchos lo dijeron ahora, lo dijeron antes y lo dirán a lo largo de todos estos 2 días. Somos imprescindibles porque formamos la sociedad, porque formamos un ente tan entramado que sin nosotros no va adelante. Ni lo piensen, no va adelante. De todos modos, yo sí que espero que después de los 5 minutos no casi... Sí, se podemos ir rematando, Dolores, cando podas. Pues, gracias por estas jornadas y no se olviden de retomar el programa de llevar la compra a casa. Una vez por lo menos, una vez a la semana por lo menos. No solo como asociación que estuvimos haciendo con los letreros y los que no tenemos ascensor, pues allí se lo poníamos a los contadores de la luz y lo pusimos. Y estábamos a saber cuál es aquí el vecino más joven para que haga de recadero, sino que a través de la administración, el programa de auxiliar a las personas
que muchas de nosotras, y sobre todo yo que vivo en la parte de la Milagrosa, no hay ascensores porque las casas son antiguas. ¿Saben lo que supone para una persona que tenga alguna deficiencia física subir con una bolsa de la comida? Yo solo les digo que en un momento, si no fuera que veigas fora, como decimos por aquí, casi le daba las gracias al COVID porque me traía la compra. Al portal de mi casa no, de mi piso. Eso es impagable. Eso es impagable. Por eso sí que me gustaría reivindicar desde aquí, que la vuelta a ese programa estaría muy bien. Nada más. Yo creo que si hablamos, y lo dejaríamos para otro momento, de las nuevas tecnologías, en lugar de decir, como decían antes, 65 más, yo ahora que con la vida que llevamos podríamos decir 75 y más, pues bueno, seguramente que sí, pero yo por el conocimiento que tengo de mis compañeros de la provincia, porque esta unión de jubilados es provincial, les digo de corazón que es una utopía. Una utopía. La prueba está que tienen ahí los bancos, que nos cierran los bancos y tiene que hacerse cargo Correos para que nos pongan un cajercillo allí. Eso. ¿Pero por qué? Porque va a venir el señor cartero conmigo y me funciona la máquina. Y después hablamos de que si tenemos un PIN secreto, de que no sé qué y no sé cuánto. Bueno, esto es de risa. Perdón, pero es de risa. Por tanto, por favor, espero que no nos da la gana de ponernos a estudiar en online, porque se dice online, porque lo poco que aprendieron muchos a leer de un line no sale ningún online, sale un online. Bueno, lo que yo digo, no me den una alcachofa, que esto es tremendo. Gracias. Bueno, seguimos rápidamente. Damos a palabra agora ao deputado de Promoción Económica e Social. Pablo Rivera, lidera, entre outras, a área de Benestar Social da Deputación de Lugo, encargada de xestionar a rede de residencias que a institución provincial ten por toda a provincia. Na súa intervención falará do modelo público de atención de maiores que a Administración provincial está a aplicar nos seus centros. Un modelo baseado na proximidade, na calidade asistencial, no que se está a fixar Europa, xa que foi elexido por segundo ano xa para participar na Semana Europea de Rexións e Cidades, que vai ter lugar en Bruselas este mesmo mes de outubro, e que é o maior evento na capital belga sobre política europea. Cando queiras, Pablo. Bueno, moitas grazas a todos e a todas. Un placer, un privilexio poder falar de todos estes ponentes que reivindican a labor do asociacionismo, que reivindicades con dignidade a figura do maior. Claro que hai que embellecer, pero eu son dos que reivindica tamén que hai que facelo dignamente, non estigmatizalo, non? Igual que se estigmatizaron algunhas cousas durante o COVID. E se ademais me toca falar sempre detrás de, para min, Loli, porque non Dolores, Loli, para min todavía é máis difícil se cabe, non? Din que para falar en público hai que cumprir varias reglas básicas, unha de sentarse pronto para que che aplaudan, da que vexo que ningún fixemos absolutamente caso, e outra é dar as gracias, non? Porque creo que esa palabra maravillosa de dar as gracias, que é tan simple, tan elemental, a pandemia a puxe un pouco de novo de moda, non? Unha cousa tan simple como dar as gracias ao Concello por ternos invitado, a súa alcaldesa, por ter apostado unha vez máis por estas xornadas, pero especialmente a Olga, ca que teño o gusto e o prazer de falar, bueno, con certa frecuencia, non? Porque temos esa afinidade de xestión de áreas que nos fai confluir, non? E nos fai falar, cando nos chamou e nos dixo que tiña intención de facer estas xornadas, pois evidentemente, para min tuvo unha relevancia importante, unha significación especial. Porque isto vai ser un tópico, pero para un político estar preto da xente outra vez é fundamental. Podemos rehusar, pode sonarvos atópico, pero eu se non podo abrazar, e creo que ningún dos que estamos aquí podemos abrazar isto de que non sabes se dar a man, e agora xa dudamos, non? Antes o codo, ora a man, e agora xa intentamos facer o de man, iso boa sinal, non? Porque a esencia máis básica do ser humano é precisamente abrazar, sentir, non?
eso do que nos privou tan crudamente a pandemia, é de agradecer, non? De volver a sentir, non? Por iso digo, gracias, Olga, non só por a túa profesionalidade que se dá por descontada, sino por a túa implicación. Cando un político se implica como fas ti nun área tan sensible como esta, pois teño que darche as gracias persoalmente por a túa implicación e teño que dicir que a rede de protección social do Concello de Lugo está máis que cuberta, máis de garantizada, mentres ti sigas con esa enerxía e con esos ánimos. Dito isto, tamén din que unha imaxe vale máis que 1000 palabras. E a miña presentación vai ser un vídeo que elaboramos para explicar o noso modelo de residencias, un vídeo que ten moita esencia, que ten moito espírito, que ten moita alma, e que tratará de explicarvos como funcionamos. Hai quen di que presumimos moito da nosa rede, demasiado, non? Da nosa rede de residencias. Eu contesto que eso significa que non entenden absolutamente nada do noso modelo. Nós non presumimos, estamos orgullosos de chegar a donde outros non chegaron ou non quixeron chegar e de prestar un servicio esencial nunha provincia como a de Lugo, onde o envellecemento é un problema, non? Un problema a medio e curto plazo. Por iso apostamos por este modelo, un modelo que nada máis e nada menos supón un tercio do noso orzamento, dos 90 millóns que ten a Deputación, e hai quen di tamén, erróneamente, que é un gasto. Non é un gasto, é unha inversión, é unha aposta, é unha cuestión de vontade política. Por iso temos unha rede de residencias que vai chegar, aprobamos un convenio o pasado fin de semana, as 18 residencias. Evidentemente, eu non son especialista na materia, vou aprendendo, porque teño un grandísimo equipo, o que lle teño que agradecer a súa implicación, pero sí que é certo que lembro unha data, especialmente unha data durante esta pandemia. O 24 de decembro, ás 9:30 da noite, non se me esquece, pensei que era unha broma, me chama a miña xefa de servizo para decirme que probablemente podíamos ter un brote nunha das 6 residencias, 7 vamos a ter agora abertas. Aquelo, pois, a verdad que me fastidiou realmente todo o que é o Nadal, non? Por qué? Porque os servidores públicos, o que lles fala, un deles, estou seguro que Olga tamén, esta pandemia foi especialmente sensible. Para os maiores, sí, pero nos pasámoslo francamente mal. Cada vez que sonaban as alarmas de brote ou que había algunha amenaza, pasámoslo mal. Eu digo con total e absoluta sinceridade, con coñecemento de causa. Podedesme creer ou non, pero de verdade vos digo que foi unha situación complexa, de xestión complicada. Para todos foi difícil, non? Non só para os servidores públicos, sino en todos aqueles que estades nunha asociación ou traballades en colectivos sensibles, vulnerables. Foi difícil, de verdade lo digo, acometer toda esa situación. Así que vou dar paso ao vídeo para que vexades un pouco cal é o noso modelo. Estamos tamén, insisto, moi orgullosos dun modelo baseado nas persoas, que fixe población no territorio, un modelo que, bueno, pues, nos din agora que é o modelo axeitado para facer fronte á pandemia, nós xa o sabíamos, non fai falta que nos lo digan, sabíamos que era o modelo axeitado, que é o modelo de futuro, que fixe poboación no territorio, que crea nas persoas, un modelo baseado nas persoas, un modelo, como dicía a compañeira, o mellor un pouquiño máis avanzado, non? No sentido de que vamos evolucionando. O noso modelo non é perfecto, claro que non é perfecto, non presumimos da perfección do modelo, senón da necesidade deste modelo, da necesidade de apostar por residencias en sitios pequenos, con independencia de que existan outros modelos paralelos, que fixen esa poboación, que fagan que a nosa xente, os nosos maiores, non sintan ese desarraigo de movelos do lugar, que podan ir á súa casa de residencia, dependendo do grado de autonomía que teñan ou non, e por iso apostamos, por ese modelo no que creemos firmemente e do que, insisto, non presumimos, pero estamos moi orgullosos. Así que, sen máis, vos deixo con este vídeo que non se nos ocurría a mellor ocasión que presentalo nunhas xornadas do nivel das que hoxe temos aquí e que presentaremos unha semana despois na Semana Europea de Residencias. Hola, mi nombre es Antonio, tengo 90 anos. Hola. Chámome Benilde e teño 75 anos. Hola, soy Antonio,
Y este es nuestro hogar. Bienvenidos a nuestra casa. Bienvenido a nuestro hogar. Parece que es un modelo que va por el buen camino, que puede ser muy interesante. Lógicamente sí que es extrapolable a otras administraciones, a otros territorios, pero siempre teniendo en cuenta que ahora mismo la Diputación de Lugo dedica 1/3 de su presupuesto a este proyecto, con lo cual es extrapolable, pero hay que apostar por él. En el norte de España se sitúa la provincia de Lugo. Desde el año 2011, su Diputación Provincial, en colaboración con los ayuntamientos, proyecta y gestiona un modelo referencial para la promoción de la autonomía de las personas mayores. Los primeros modelos que estamos hablando de hace 15, 20 años, que se empezaron a instaurar como residencia, estamos hablando de modelos de 200 personas y nosotros estamos hablando de modelos que conviven entre eso, 25 o 30 personas. O cambio é tremendo, ¿no? Pero é maravilloso como nos adaptamos aquí. Somos las Palmeiro Ferreiro. Sí, claro. Ao lado da casa que está aquí a kilómetro e medio, porque somos as últimas que quedamos de 9 irmãos. Así que aquí encontramos, de verdad, creo que se o buscáramos queriendo, non o encontraríamos mellor. Invertir en un servicio que a su vez está generando riqueza en las zonas, ¿no? Cuando abrimos un centro como este de Pedrafita do Cebreiro, no solo prestamos un servicio para unos usuarios, sino generamos unos puestos de trabajo directos, unos puestos de trabajo indirectos, se mueve la economía de la zona, incrementamos el consumo lógicamente en las farmacias, consumimos mucho más en la panadería, consumimos mucho más en las fruterías, conseguimos que muchos negocios, muchas actividades económicas se puedan mantener gracias a nuestros pequeños centros. Hola. A ver, hola, buenas, mira, estaba esperándote porque necesitaba que me trajeras algo de melocotones, naranjas, nectarina, vale. Lo antes que puedas, ¿vale? Vale, venga, vamos muy ya bien. con su obra. Vale, muy bien, venga, quedamos así entonces, ¿vale? Gracias. Vale, muy bien. Intentamos servir productos locales porque compramos todo na zona, produtos como o tomate, o repollo, pimiento, bueno, jodía, todos os produtos que se dan na zona nestes momentos. Tamén teñen un consumo onde poden ver o que hai de aquí, para eles é moi importante, para nosotros tamén. Sí, es un menú adaptado a la zona, porque ellos están acostumbrados a su gastronomía. Entonces, pues aquí le hacemos lo típico, el caldo gallego, una fabada gallega también, que la tenemos, el pito asado, el pito como les gusta a ellos, con su verdura, con tal, bueno, casi todo es adaptado a la zona. Si de pronto con 80 años, 90, empiezas a necesitar ayuda y te desplazan a muchísimos kilómetros, te haces dependiente, pierdes tu vínculo con todo tu medio, con todos tus familiares, vecinos, amigos, y eso te hace sentir pues, más solo y cada vez peor. Chámome Víctor e teño 88 anos. Eu salgo por as mañás e tardo media hora a ir hasta a casa. Claro, ventilala un pouco. Isto é unha cousa que aquí nesta aldeña facía moita falta. Isto é residencia para maiores. Estou moi ben, teño todo o que quería, estou como se estuvera na casa, só que me dan todo preparado. Porque na casa xa non me valía, estaba sola. Tenía principios de demencia y vine muy mal, o sea que no conocía a nadie. Fui recuperando muy bien. Recibí mucho cariño, que fue lo principal. Cariño, comprensión, ayuda de todos, porque aquí la gente es, y ya te digo, para casa no vuelvo, esto es mi segunda casa. Priorizamos a cercanía dos residentes entre eles, entre as súas familias, promovemos as visitas, promovemos o contacto mediante videochamadas, mediante mensaxes de correo electrónico, mensaxes WhatsApp, gravamos vídeos para despois mandar en caso de que estén lonxe. Mateo, muchísimos abrazos. Sí, besito para a miña neta. Nosotros muy bien, gracias. Un abrazo a todos, Gustame máis festas, gustame moito estar en residencia.
Bueno, pues las nuevas tecnologías han sido nuestras grandes aliadas en los últimos meses, sobre todo a raíz de la pandemia por la COVID-19. Somos una gran familia y esto es muy importante para ellos a nivel pues, emocional y a nivel de convivencia y que se adapten bien al centro. Bueno, la Diputación Provincial ahora mismo, junto con 18 concellos, pues tiene planificada una red de 18 centros de atención a personas mayores a lo largo de la provincia. Son muchísimos. Somos mayores y tenemos experiencia. Somos sabiduría y somos amor. Y somos Europa. Gracias. Dios, amigo. Pues vaya Europa. ¡Viva Galicia! Bueno, como comprenderedes, para un servidor público, isto non é para presumir, pero si dende logo é para estar moi orgulloso. Así que espero que con este vídeo vos quedara máis ou menos claro cal é o noso modelo, cal é a nosa aposta, darvos as gracias unha vez máis por ternos convidado a este espazo no que poder explicarnos, porque din que aquelo que non se ve ou non se conta non existe. E a verdade quero felicitarvos a todos que estades hoxe aquí, porque quen máis que menos fixestes un grandísimo esforzo na pandemia e ninguén case mellor que a vos coñece o que se sufriu durante todo este período. Moitísimas grazas e un placer. Bueno, xa quedanos moi pouquiño tempo, 5 minutiños, así que imos a dar a palabra ao público. Se quere alguén participar, preguntar, formular algunha pregunta. Ali, por favor. Sí, se chegamos ao micro. Ola, mira, eu só quería comentar, por un lado, o que comentaba a compañeira da Asociación de Veciños, cando decía que os temas burocráticos os tiñan un pouco fartos, non? Nós, como profesionais de traballo social da área sanitaria de Lugo, do hospital, tamén estamos un pouco fartos dos temas burocráticos, porque a verdade é que nos dificulta moitísimo o traballo de cara a acceder a recursos. Cando temos pacientes hospitalizados que non teñen ninguna documentación e que non é lóxico chegar a un centro, saca o do DNI, ca tarxeta sanitaria e dentro de nada vamos ter que pedirles que veñan tamén con número de conta e con todos os datos aí sí, porque senón non podemos acceder a ningún... É moi difícil poder acceder aos recursos. É difícil, ahora mesmo, o sistema, o modelo que teñen as residencias da Deputación, a nós, residencias pequenas, nos parecen próximas aos lugares onde vive a xente, nos parece un modelo ideal. Tamén nos consta poder chegar a acceder a esos recursos dentro do hospital, cando vemos que son fundamentais para que a xente, xa unha vez que sufre unha situación de enfermedade, que lles dificulta a volta á súa casa e ter que andar buscando centros moi lonxe de onde viven, e cando tamén, existindo esos centros na Diputación, ahora mesmo tamén nos está costando acceder a eles por esa dificultade de tema burocrático. Eu creo que temos que intentar facer un esforzo entre todos, entre todas as administracións, para que esas dificultades podanse amainar de alguna maneira para favorecer a xente que necesita esos accesos. Vale? Solo unha aportación. Non sei se hai algunha pregunta máis. Non? Bueno, pois se non hai máis preguntas, poñemos fin... Sí, perdón? Ah, sí. Es que me colliches así un pouco de sorpresa, Veña. Perdoa. Bueno, eu máis que unha pregunta, non? Pois o que sí quería dicir é que dar voz é bon, Loli. Non, para min tamén eres Loli. Creo que cada quen temos que decir e manifestar aquelo do que temos inquedanza. Os encontros como estos son para elo, non? E para que cada quen mostremos o que pensamos que necesitamos, que o poñamos en común e que así unhos e outros nos poidamos
axudar, non? Eu quero felicitarvos a todos. Si é certo que sei que especialmente Alcer foi unha das asociacións que máis sufriu en propia pel as consecuencias do COVID e que estivesteis aí, non? Eu fágome cargo do difícil que o pasasteis e de como os máis vulnerables se viron afectados por esta pandemia. Ademais, dun xeito moi precoz, certo é que moi pouquiño tempo despois do estado de alarma, se o mal non lembro. Darvos as gracias tamén porque todos estades aquí, como dixen esta mañá, dunha forma altruísta. O tempo é valioso, moi valioso, o COVID todavía non lo fixo ver máis, e eu non teño máis que darvos as gracias e que isto sexa o principio de máis. Algunha pregunta máis? Nada? Bueno, o que sí que vou é a despedir a Pablo porque ten a xenda ahora outros asuntos que ten que atender. Entonces, nada, quería darlle a despedida. Se queredes continuar con algunha outra pregunta, Pablo, se queres, sí, podes. Hasta logo. Algunha outra pregunta na sala? Non? Bueno, pois nada, se non hai máis preguntas, poñemos fin á última mesa de traballo na mesa deste venres destas xornadas na que saíron asuntos moi interesantes. O impacto da pandemia na saúde mental das enfermidades dos nosos maiores, falouse da realidade dos enfermos de RIL, das persoas con discapacidade, e puxeronse enriba da mesa medidas para protexer e mellorar a calidade de vida deste grupo social nun panorama que se presenta nos vindeiros anos complexo. Así que, con estas conclusións, lembramos que as mesas redondas continuarán analizando estes outros asuntos con recoñecidos expertos ao longo desta tarde e durante o día de mañá neste auditorio do Vello Cárcere de Lugo. E nada máis, agardo que a xornada fora do voso interese. Grazas a todos.